Jóvenes y señoritas, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Am, ¿Qué es esto? A ver, creo que sí va. Wow, hay bastante luz. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos saluda en esta mañana. Ya estamos 6 de octubre, cerca del combate de Angamos, ¿te acuerdas? Sí, cuando lo mandaron a Miguel Grau a pelear y coño, no pagaban el sueldo a su tripulación, no tenía granadas, la velocidad del Guajardo estaba reducida porque no lo limpiaron. ¿Cómo estás, Omar? Guerra, Guamá. Muy buenos días, Sofía Almendra, Matías Romero, Alejandra Camila López Vera, Britney, Melanie Rodríguez Hurtado, Cristian Mendoza Noriega y Nicole Veró, o Verú. ¿Cómo se pronuncia? ¿Es un apellido francés? Veraú, ¿no? O sea, es como cuando te llamas Jaime y te vas a Gringolandia, ¿no? Y te empieza a decir James. Ah, ya, ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase. Creo que ya tenemos todo, prendimos la grabación, todos nos están escuchando bien. Um, Este es domingo y sábado pasado, creo que ha sido el examen virtual de San Marcos, ¿verdad? El 2020 número uno. Y ya sabes todo lo que ha sucedido. Bueno, miren, personalmente, eh, sí te he contado la anécdota, ¿verdad? El día que yo fui a dar mi examen, el último examen en la pre, y me voy a tomar de repente 5 minutos para esto nada más, porque no lo voy a volver a mencionar. Además, esta clase, no sé si ves mi separata, es muy bien para explicarte muchos de los datos que están aquí, así que esta es una clase donde de repente puedes comerte algo si es que ya no lo estás haciendo y escuchar atentamente porque lo que haces básicamente para explicar, ya que la mayoría de los datos están en la separata. Eh, Cuando yo fui a dar mi último examen para ingresar a San Marcos en la pre, así como tú estás ahora, el año 2005-2, el último examen era para redactar. Entonces, eh, me senté al fondo y aunque tú no lo creas, el profesor, o sea, una vez que terminaron de repartir los exámenes, y ya sabes, los exámenes van así, ¿no? Porque, abajo. El profesor se quitó y se estaba demorando. Entonces, la gente de adelante, al notar que el profesor se había quitado, hicieron esto, ¿no? Y comenzaron a ver las preguntas. Y yo estaba con uno de mis amigos que hasta el día de hoy mantengo amistad con él. No, no, estaba con él. No estaba con él. No, él ingresó en el siglo siguiente. Entonces, eh, la gente comenzó a ver, ¿no? Las preguntas, ¿no? Entonces yo estaba al fondo mirando todo eso y mi prueba seguía pues boca abajo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho la escena ¿cómo se llama esto? Troya, ¿no? Si has visto esa película con el churro de Brad Pitt y ¿cómo se llama este? Legolas, el que hace el elfo. Entonces, recuerdo mucho esa escena donde supuestamente, ¿no? En la película Aquiles le dice a Héctor, párate, le dice, ¿no? Porque Héctor se tropieza con una piedra, ¿no? Y le dice, párate, porque no voy a dejar que una piedra me quite la gloria de haber matado a Héctor. O sea, para que no digan que yo te maté así, ¿no? Y pensando en eso, porque realmente tiene que ver con una cuestión personal, ah, yo decía, coño, yo no he estudiado tanto, yo no me he quemado las pestañas tanto para llegar a este punto y desesperarme, para llegar a este punto e ir contra mis propios principios, porque yo estaba al fondo, nadie me veía, estaba en la esquina de la primera columna y estaba sentado solo. Entonces, no, decía yo, o sea, bueno, y el resto lo quiere hacer normal, pero yo no. Y es que hay dos maneras de ingresar a San Marcos. Dándote las pestañas con la frente en alto y sintiéndote orgulloso del esfuerzo que has hecho, o como lo que has podido ver esta semana, ¿no? Ah, es lamentable realmente, porque aquí hay dos cosas que hay que decirles por separado. La gente que quiere hacer trampa no se graba. La gente que se ha estado transmitiendo el examen, supuestamente, porque la universidad ha dicho que no era el examen, ah, más bien parece ser que tiene que ver con una cuestión de carácter político, ¿no? Porque casualmente también se habían estado quejando, ¿no?
entidades o grupos externos a la universidad y dentro de la universidad también. El que quiere hacer trampa no se graba. Eso es sentido común, ¿no? Y es por eso que, y eso también es razonamiento verbal, cuando la universidad emite un comunicado, en el punto 3 y en el punto 4 hay gente que como no lee, menos mal que aquí tú llevas clase de razonamiento verbal, no entendían que hablaban de dos grupos distintos, ¿no? Un grupo es la gente que ha transmitido supuestamente el examen y otro grupo es la gente que ha hecho trampa. Entonces no entienden que después del punto ya parte es otra idea. Entonces decía, no, en el punto 3 y el punto 4 se contradice la universidad y no se están contradiciendo. El que quiera hacer trampa no se graba. Ah, y bueno, enfocándome en ti, porque ya pasaron los 5 minutos que dije que iba a tomar para esto. ¿Cómo quieres tú ingresar a la universidad, no? Porque tú tienes que entender que ese tipo de personas que le gusta lo fácil, ese tipo de personas que no se siente seguro de sí mismo y que cree que haciendo trampa puede lograr su objetivo y que de repente lo van a hacer. Pero gracias a ese tipo de personas es que nuestro país está jodido. Está jodido, porque después van a ser adultos y después los vamos a ver como grandes empresarios y como buenos políticos, ¿verdad? Cuando se les señala y se les dice, oye, tú apestas a corrupción, dicen, yo, no, jamás. ¿Cómo puede ser posible eso, no? Por eso nuestro país está jodido. Yo no sé si tú hayas tenido esa actitud, yo espero en realidad que tengas otra actitud, porque no es posible que tú te vayas a estar quemando las pestañas para después flaquear en el último momento, ¿no? Y, y tratar de conseguir una respuesta a, o tratar de conseguir una solución más fácil a algo que realmente debería de hacerte sentir orgulloso, que es que con tu propia capacidad, con tu propio intelecto, has conseguido las cosas, no por la vía fácil. Así que bueno, yo espero que entre ustedes puedan entender eso y que tampoco te debería interesar mucho esta gente que hace trampa. Obviamente es una injusticia, es algo indigno, molesta para la gente que realmente se esfuerza. Sin embargo, tú debes de tener tu conciencia tranquila. Yo creo que es lo más importante. En este país, una vez escuché un comentario donde decía, yo ya no peleo por cambiar este país, ¿no? Yo peleo porque este país no me cambie. Y es triste, pero a veces hay gente que toma esa actitud, porque realmente uno a veces está rodeado de tanta que, que ya uno a veces simplemente pelea para que la sociedad no te cambie, para que no sigas los malos ejemplos. Así que ten tu conciencia tranquila si es que tú has estado estudiando bien, si has estado estudiando chévere, si has estado ganando las pestañas, porque realmente si perseveras en esa idea vas a alcanzar tu objetivo. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar. Bueno, esta clase inicia donde nos quedamos la semana pasada, porque como puedes ver en Historia Universal, ya terminó la Primera Guerra Mundial en Historia Universal, entonces esto es lo que corresponde para, digamos, ir en paralelo. Buenos días, Cristian, ¿no? La gente nos sigue saludando ahí desde la comodidad de su hogar. ¿Quién más está? ¿Quién más está ahí? Jennifer, no, te pone XD. Muy bien, a ver, bueno, entonces, la reconstrucción nacional. Vamos a iniciar esta clase de una buena vez, ¿ya? Así que acomódate ahí y a ver, vamos a darle duro y parejo. A la reconstrucción nacional, semana 14. Bueno, se llama reconstrucción obviamente porque estamos reconstruidos, no, estamos, o sea, el aparato productivo nacional está así feo, feo, feo. Se dice, cuando yo era estudiante en el cole, ¿ya? Entonces, que la guerra contra Chile nos atrasó unos 100 o 50 años, ¿no? O sea, para poder, digamos, que para que el país de nuevo funcione normal, con normalidad, bueno, lo que nuestra clase política y económica entiende como normalidad. O sea, que ellos se vienen los bolsillos de plata y que la sociedad nos joda. Entonces, bueno, esta reconstrucción nacional, y muy atento, mira los años, en 1883, o sea, ya prácticamente cuando se firma el Tratado de Ancón, o, o cuando se va a firmar, porque al año siguiente se ratifica, hasta 1899. Todo ese periodo es conocido como el periodo de la reconstrucción nacional. Estos son los personajes que van a estar dentro de este periodo. Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, que es pata de Andrés Avelino Cáceres, y Nicolás de Piero. Bien, atento, porque la reconstrucción nacional tiene dentro dos cosas que hay que aclarar. Los tres primeros pertenecen al segundo militarismo. Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez. Y Nicolás de Piedra, eso espero que tú lo entiendas ahora, es como un gobierno bisagra, es como un gobierno puente, es como un gobierno nexo. ¿Entre qué, profesor? Entre el tránsito del segundo militarismo
y el inicio del segundo civilismo, o lo que tú y yo conocemos como la República Aristocrática, ¿no? O sea, la República Aristocrática. Y ya te tienes que estar preguntando una cosa. ¿Por qué Nietzsche se llama República Aristocrática si se supone que en la independencia eliminaron los títulos aristocráticos aquí en el Perú? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, en la independencia eliminaron los títulos de aristocracia, de nobleza, los títulos de hidalguía. Porque en teoría tú y yo somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces ya no importa si tú has nacido, pues, en esa casta, ¿no? De la nobleza, o en ese grupo, o en ese estamento. Pero, entonces, ¿por qué se llama así? Ah, entonces eso lo vamos a contestar ahora. Sin embargo, recuerda, Nicolás de Piérola no pertenece al segundo militarismo porque Nicolás de Piérola no es militar. Profesor, ¿y cómo es posible que no siendo militar le haya dado un golpe de Estado a un presidente que hiciera militar durante la guerra contra Chile y cuando llegaron los chilenos a Lima, este tipo se fue? Bueno, sí, sí, esas cosas tenemos aquí ya. El Nicolás de Piérola es un gobierno, el segundo gobierno, pues este es el segundo gobierno que vamos a ver, es un gobierno puente, es un gobierno bisagra, eso sí lo puedes anotar, entre el segundo militarismo y la República Aristocrática. Luego de esto tenemos, ¿te acuerdas que la clase de la semana pasada terminó con un texto de González Prada? Bueno, González Prada, él es el que pone, ¿no? Y él es el que señala a los verdaderos culpables y a los verdaderos, o responsables, más que culpables, a los verdaderos responsables de haber perdido la guerra contra Chile, ¿no? Nuestra clase política y económica, que básicamente era un mismo grupo. Y bueno, ¿qué va a decir aquí? Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, o sea que todos lo saben. Vivimos de ensayo en ensayo. Ensayo de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política. Ya sabes, cuando tenemos un ministro de Economía que no ha estudiado nada de economía. Ensayos de aficionados en legislación, ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. Me imagino que eso lo dirá por Piero. El Perú fue cuerpo vivo ese, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos temblorosas de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, o sea, el Ministerio de Economía, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior. ¿No te suena? ¿No te suena eso al marino decretar administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército? ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel? En fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Eso es algo que sí, pues, ¿no? Hay una cosa que uno nota, o al menos yo lo noté cuando estaba en la universidad, y es que hay cierto, ¿cómo es? Cierto rechazo, por no decir asco, a todo lo que tenga que ver con la política. Y esto es malo, ¿ah? Esto es malo, porque se supone que la gente que sabe, se supone que la gente que piensa, se supone que la gente honesta debería de ser aquella persona que esté más pendiente de la política, para no permitir que gente como la que describe aquí Manuel González Prada, hace más de 100 años atrás, nos siga gobernando. Entonces, dicho esto, vámonos ahora a la página número 2 de tu separata. El segundo militarismo. Está en verde porque ya sabes que en la actualidad creo que el uniforme del ejército es más medio así de ese color. Bueno, causas, características. A ver, las causas para el segundo militarismo. Vamos a acá, necesitamos esto. Ajá. Muy bien. Sobre las causas vale la pena que te lo aprendas. ¿Sí? Bueno, una causa para el surgimiento del segundo militarismo, como puedes entender, obviamente, es la derrota en la guerra contra Chile. Así que eso, subráyalo. Ahora, ¿por qué esto qué va a producir? Esto produce la crisis del partido civil. Recuerda que cuando Chile le declara la guerra al Perú, el primer civilismo estaba gobernando. Y producto de esto, dice, surgieron gobiernos liderados por militares, por caudillos militares. Sí, esto es el segundo militarismo. Miguel Iglesias, Andrés Adelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez. ¿Cuáles son las características de este periodo? Subraya, por favor. Bueno, ya sabes, hay una crisis económica fea. De hecho, mientras el ejército chileno se quedó aquí, destruyeron el aparato productivo nacional. Eso es lo que dice tu separate la semana pasada. Iban a las haciendas, en la costa norte estaban las haciendas más modernas y ricas en ese entonces del Perú, y los hacendados no pagaban cupos, le destruían la hacienda. Y es por eso, recuerda que Miguel Iglesias y toda su mancha, porque Miguel Iglesias pertenecen a ese grupo de hacendados de la costa norte, dan el grito de Montán, solo que como Andrés Avelino Cáceres todavía no había sido derrotado en Huamachuco, la gente no les dio pelota, hasta que fue derrotado en Huamachuco y firmaron el tratado. Luego dice,
Hay una relativa estabilidad política, relativa. Hay un deterioro de la hegemonía terrateniente en gran parte de la sierra, sí. Y hay una descentralización fiscal. Bueno, entonces eso se busca ya. Eso de la descentralización fiscal se va a buscar. Va a ser un fracaso, pero se va a intentar. Ya sabes, esta idea de profesor, ¿qué es descentralización? Bueno, esto no es clase de cívica o geografía, porque creo que ahí me lo explicaron a mí en la pre. Lima concentra todos los poderes del Estado, ¿no? Si tienes un rollo fuerte con una empresa minera, por ejemplo, en la selva o en la sierra, al final, ¿qué cosa te dicen? Mira, ¿sabes qué? Tú tienes la razón, pero tienes que ir a Lima a quejarte. Porque allá está la gente que tiene el poder para hacerle caso a tu reclamo. Entonces, eso es el realismo. Descentralización significaría que tú no tienes que moverte, no sé, pues de Loreto, de Cusco, de Cajamarca, de Tacna o de Puno, para poder, digamos, conseguir las cosas que necesitas. Solo que, ¿sabes? Seguimos siendo centralistas. Bueno, dicho esto, um, vámonos entonces al primer gobierno de Miguel Iglesias. Míralo ahí. No, perdón, al gobierno de Miguel Iglesias, porque usted no tiene segundo. Gobierno de Miguel Iglesias. Va a gobernar desde el 83 hasta el 85, 3 años con la justa. ¿Por qué? Porque Andrés Avelino Cáceres les parecía rochoso, o sea, esto no es broma, ¿eh? Le parecía rochoso que él, que había sido ese peruano que había firmado el Tratado de Ancón con la entrega territorial, los esté gobernando. Algo que no te conté por una cuestión de tiempo es que finalmente la gente del norte, Miguel Iglesias, le van a dar guías a los chilenos para que puedan interceptar las montoneras de Cáceres. Eso no lo digo yo, eso lo va a decir el propio Cáceres en su libro Memorias de la campaña de la Breña. Y por eso desde un inicio prácticamente Andrés Avelino Cáceres estuvo en contra del gobierno de este tipo. Sin embargo, va a hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice allí, subraya por favor en tu separata, ¿sí? Ya sabes que en esta clase tienes que subrayar, reapertura de las instituciones culturales y educativas, como por ejemplo la Biblioteca Nacional del Perú. Acuérdate que esa biblioteca fue mandada a construir por San Martín, ¿no? La biblioteca que está en Abancay, a eso nos referimos. Saqueada nuestra biblioteca. Esto no es broma, esto no es chiste, ¿eh? Vinieron con listas de libros del ejército chileno, de listas de libros que tenían que llevarse a su país. Y lo que no se llevaron, se lo dejaron a los soldados. Y lo que no se pudieron llevar, lo quemaron. Nuestra biblioteca debes de entender que era una biblioteca bastante interesante desde el punto de vista histórico, porque teníamos documentos desde la época del virrey, desde la época de la llegada de los españoles a este territorio. Que te das una idea. Luego han devuelto algunos documentos que según los entendidos en la materia no eran tan importantes como lo que ellos hubiesen querido. Los historiadores saben eso. La Universidad de San Marcos, ya sabes. Ah, por cierto, el director de la biblioteca en ese entonces fue Ricardo Palma. Según este libro, que es el libro de Percy Cayo, el apodo de bibliotecario mendigo, mucha gente piensa que el apodo de bibliotecario mendigo que tiene Ricardo Palma lo tiene porque mandaba cartas, y eso sí es cierto. Él dicen que cuando él llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, al ver que había libros en esta biblioteca, pues se los llevaron, empezó a mandar cartas a embajadores diplomáticos y a países en el extranjero para repoblar nuestra biblioteca. Muchos piensan que el apodo de bibliotecario mendigo lo tiene de ahí. Sin embargo, según tengo entendido, el apodo en realidad inicia en su barrio. ¿Dónde vive él? En Miraflowers. Vive bastante cerca de la casa de Raúl Porras Barrenechea. Ya sabes, el historiador de los cronistas, Raúl Porras Barrenechea. Aparece en el billete 26. Lo que pasa es que durante la batalla de Miraflores, cuando el ejército chileno llega acá a Lima, una granada cae en la casa de Ricardo Palma y su casa se quema. Y Ricardo Palma en su casa, como cualquier intelectual respetado, tenía su biblioteca propia y se queman sus libros. Entonces, luego de la guerra, Ricardo Palma, dicen los vecinos de Miraflower que les tocaba la puerta. Y entonces Ricardo Palma no te pidió una tacita de café, ¿no? No te pidió una tacita de azúcar. Vecina, tiene 2 huevos. Vecina, no tiene un poquito de ajo que me regale, después le doy. No, él te decía, buenas tardes, vecino. ¿De casualidad no tendrás un libro por ahí que me regales? Y entonces tú te imaginas esta cosa tan loca. ¿Cómo? Un libro, no tendrá un libro por ahí porque mi biblioteca se ha quemado. Y entonces, bueno, de cariño le pusieron ese mote, el bibliotecario mendigo. Ya después, digamos, se hace conocido justamente porque sigue haciendo lo mismo, ¿no? Ahora va a repoblar no los libros de su propia biblioteca, sino los de nuestra biblioteca. Una labor bastante loable. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya sabes, nuestra universidad va a decir, cuando el ejército chileno ingresó a Lima, la universidad en señal de protesta
¿sabes? Porque si no protestas no te dan pelota, cerró clases. Y en ese entonces fue rochoso, porque en ese entonces sí todavía habían familias pudientes que mandaban a sus hijos a estudiar a la Universidad de San Marcos. De hecho, la Universidad de San Marcos es una universidad elitista hasta la reforma universitaria de 1920, que ya con leía. Entonces, la universidad cerró puertas. Dijo, nosotros no vamos a dictar clases mientras el ejército chileno permanezca aquí. Y durante 3 años la universidad cerró sus puertas, no dictó clases. Entonces, el Colegio Guadalupe igual. Luego de esto, ¿qué más tenemos? Dice, imposición de la contribución personal. No lo dije, creo, en la clase de la semana pasada, pero te lo voy a decir ahora. San Marcos en el examen general, aquí en la PRE no, pero en el examen general sí lo han hecho. ¿Qué cosas han hecho? O sea, preguntaron lo siguiente, escucha bien esto. ¿Quién fue el primer tipo en desactivar durante el proceso de independencia el tributo indígena? Ya, escúchame bien, el primer tipo fue San Martín de Porres, pero cuando viene Simón Bolívar, y eso también lo han preguntado, ¿quién volvió a activar el tributo indígena? Fue Simón Bolívar, ya sabes, no había plata porque no querían dar tampoco para la causa patriótica, entonces lo van a obligar. Eh, Entiende también otra cosa. El tributo indígena era necesario desde el punto de vista de que garantizaba que el Estado o el virreinato en este caso, porque eso es un rollo un poco ya más de carácter académico, dudo mucho que te lo pregunten alguna vez, pero quisiera explicártelo brevemente, garantizaba que el virreinato o el Estado protegiera las tierras de las comunidades campesinas. El detalle va a estar cuando durante el gobierno de Ramón Castilla se vuelve a desactivar por el auge del guano. Y entonces el Estado ya no garantizaba cuidado de estas tierras. Luego de la guerra contra Chile, va a haber una reconcentración de tierras y, y ya el Estado no cuidaba, ¿no?, las tierras de las comunidades campesinas. Entonces, ¿cuándo se vuelve a activar el tributo indígena? Con Miguel Iglesias. Piérola, en su segundo gobierno, lo va a desactivar, pero va a crear el estanco de la sal. Por eso no se considera que se haya desactivado en sí, porque esto del estanco de la sal principalmente va a afectar a la mayoría de las familias, a clase popular, ¿no?, en el Perú. Entonces, no se considera que lo haya desactivado, digamos, constantemente. El tipo que lo vuelve a desactivar en todo caso es Leguía, y desde ahí ya no hay, ya no hay. Así que recuerda eso. ¿Quién lo desactiva, quién lo activa, quién lo desactiva, quién lo activa? Bueno, luego de esto de la contribución personal va a producir, obviamente, o sea, el Estado está en ruina, recuerdan, está en ruina por la guerra contra Chile, y eso va a producir la rebelión de Pedro Pablo Tusparia y Pedro Cochachín. Son dos patas. Pedro Pablo Tusparia y Pedro Cochachí son líderes de las comunidades campesinas en el callejón de Huaylas, si no me equivoco. Sí, allá en Huaraz, en Ancash. Entonces, primero le mandan una carta al prefecto Noriega. En esa carta, o sea, el prefecto de Huaraz, en esa carta le dicen, coño, eliminen el tributo, la contribución personal y el impuesto a la República, porque no tenemos plata, somos comunidades pobres, con la justa tenemos que comer. Y ya sabes que aquí, que es un clásico, no solamente en la historia, sino en este país, si no te quejas, no te dan pelota, ¿no? O sea, si tú no sales a protestar, nadie te da pelota. Pero cuando sales a protestar y la gente empieza a quemar llantas, se quema una garita, ahí sale la prensa, ¿verdad? Y dice, están manifestantes, violentos, no son pacíficos, ¿no? Pero loco, ¿no te has dado cuenta que hace 3 años se están quejando de esto y nadie le da pelota? Violentos, ¿no? Entonces, así es. Entonces, bueno, primero mandan su cartita, ¿no? No le dan pelota. Eh, ¿Qué cosa sucede? Ya sabes que hay autoridades un poco abusivas. Lo que va a suceder en Huaraz es que van a meter preso a Pedro Pablo Tusparia, Pedro Cochachí y otros líderes comuneros más. Cuando las comunidades campesinas del Callejón de Huaylas, y creo que el Callejón de Conchucos también, pero principalmente el de Huaylas, se van a enterar de esto, van a comenzar a ir a Huaraz. Y entonces, ponte, en la prefectura habían 30, 60 puntas a lo mucho, ¿no? O sea, ya sabes, con rifles, anda armas, me imagino, ¿no? Y eran más de 1000 manifestantes, con 20 palas, con sus instrumentos de labranza para poder, digamos, hacer fuerza, ¿no? Entonces, loco, por mucho que tengas 60 puntas con rifles, más de 1000 personas afuera gritando, liberen a esta gente, no la hacen, ¿verdad? Y bueno, los van a liberar. Cuando liberan a Pedro Pablo Tusparia y a sus patas, la gente entra en más cólera todavía. Y tú dirás, ¿por qué, profe? Si se lo están liberando. No, lo que pasa es que cuando los liberaron, vieron que tenían el cabello cortado, ya que en las comunidades campesinas de esa zona, los líderes comuneros se dejaban crecer el cabello. Entonces, una manera de humillarlos dentro de la carceleta de la prefectura fue
cortarles el cabello y además los habían golpeado. Entonces cuando la gente los ve así, todos gomeados, todos tapados, van a tomar la prefectura. Y así se inicia esa rebelión. Van a pelear para que el Estado, pero para que el gobierno de Miguel Iglesias pueda recuperar eso, van a pelear pueblo por pueblo. Creo que uno de los últimos pueblitos en pelear fue el pueblo de Carhuaz, es donde creo que puedes llegar también al Huascarán. Tienen ricos helados y también tienen un cementerio muy interesante. Una vez fui con una de mis ex enamoradas hace años allá y me dijo, oye, Víctor, vamos a tomarnos fotos. Ah, claro, sí, no, normal, ¿no? ¿A dónde? Vamos al cementerio. ¿Cómo? Sí, vamos a tomarnos fotos al cementerio. Entonces, carajo, yo porque siempre termino saliendo con locas, digo, no, pero no, o sea, después me di cuenta de que sí, es un cementerio que tiene mausoleos muy bonitos, algo así como el presbítero maestro, pero más chiquito. Entonces, no sé, para la gente arca, ¿no? Que le gustan esas cosas, ya sabes. Bueno, entonces, así se va a controlar esa rebelión y después va a morir envenenado Pedro Pablo Aria durante el segundo gobierno, si mal no recuerdo, o primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres luego se va a hacer cargo del hijo de Pedro Pablo Tospario. Por ahí algunos han soltado la idea de que murió envenenado durante el gobierno justamente de X. Bueno, luego de esto se va a construir el muelle y dársena del Callao, ya sabes, para poder cargar mercadería o para poder llevarte la mercadería fuera del Perú. Y bueno, lo que tenemos aquí es la guaripapeada. Una vez un chico me preguntó hace como que año y medio atrás, profe, ¿usted sabe qué es la guaripapeada? Y yo pensaba que era un plato de comida, ¿ya? Pero yo dije, no, no sé, porque entiendo, o sea, no es que el profesor sea Wikipedia, ¿verdad? O Google, ¿no? Antes se pensaba que los profesores de historia tenían que saber fechas y datos, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, ¿no? Hay algunas cosas que sí tenemos que saber, pero la guaripampeada, sí, profe, es cuando Miguel Iglesias y Cáceres se van a pelear. Entonces me puse a averiguar, ¿no? Claro, vamos a aprender. Y ¿qué te puedo decir de la guaripampeada? Lo primero es que este versus lo va a ganar, ya sabes, el papichulo de Andrés Avelino Cáceres, el orujo de los Andes. Pero lo anecdótico es cómo le gana la batalla. Lo que pasa es que Miguel Iglesias había mandado a traer en un tren, en el tren, no sabes que se empezaron a construir trenes, aunque muchos de ellos fueron destruidos durante la guerra contra Chile. Había mandado a traer víveres, uniformes y armas para su ejército. Entonces lo que hace Miguel Iglesias es capturar ese vagón, vestir a los soldados de Cáceres con los uniformes que había dado Miguel Iglesias y cuando se dan en el campo de batalla, Miguel Iglesias piensa que están llegando refuerzos, pero en realidad era la gente de Cáceres. Entonces sí, le va a ganar así. ¿Sabe? Andrés Avelino Cáceres es un vacilón. Las montoneras de Cáceres, no te vayas a olvidar de eso. Las montoneras de Cáceres solo sirven para hostigar al enemigo en la sierra. No sirven para un ataque frontal, son para hostigar a la persona. Como cuando estás jugando estos juegos tipo LOL, tipo Warcraft, tiras tus poderes así y luego te quitas, ¿no? Ya algo así, ¿no? Eso es una montonera de Cáceres. Sí, sí, porque ya sabes, ¿no? El otro está más poderoso, está más liviado. Entonces es así como entramos al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Anota por favor aquí eh, que se va a crear el Partido Constitucional. Bien, él va a formar el Partido Constitucional. Es importante porque ahí te lo pueden preguntar. ¿A qué partido político? De hecho lo han preguntado en el general, la prensa no creo que te lo pregunte. No creo, pero por si acaso. El partido Andrés Salino Cáceres, ya sabes que es el Partido Constitucional. Y se va a formar una alianza con el Partido Civil. Y bueno, esto es algo muy importante porque en el discurso político ya sabes que cualquier cosa es buena para bajarle la llanta a tu opositor. Entonces, Cáceres decía constantemente que Miguel Iglesias era un patria, porque había sido ese peruano que había firmado el Tratado de Ancón con la entrega territorial, pero luego cuando Cáceres firma el contrato de Grace, van a ser los pirolistas que le van a decir a Cáceres patria. ¿Cómo, profesor? Sí, le van a decir eso. ¿Por qué? Bueno, por todas las cosas que están acá. Estos datos que están en por eso está en rojo, ¿eh? Estos datos que están aquí en esta parte, la universidad los ha preguntado en el examen general y la pre por ahí también, así que vale la pena que, a ver, vamos a leerte lo más importante. El contrato Grey se comprometió a pagar la deuda externa peruana, así, la deuda externa nacional, que ascendía a 51 millones de libras esterlinas, a la mecha. A cambio de eso, o sea, a cambio de eso, los tenedores de bonos de los ferrocarriles, no, a cambio de eso se le va a ceder a los tenedores de bonos los ferrocarriles por 66 años. La Casa Grey se encargaría de terminar los ferrocarriles de La Oroya y Juliaca y un tramo de 160 kilómetros más. Para administrarlos fue creada la Peruvian
Corporation Limits. Además de los ferrocarriles, los británicos obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, 3 millones de toneladas de guano, que es lo que quedaba, la libre navegación por el lago Titicaca y el uso de los muelles de Mollendo, Pisco, Ancón, Chimbote. Entonces, decían, ¿no?, que los pocos recursos estratégicos que tenía el Perú habían sido cedidos en el contrato Grace. Que por cierto, Grace era, si mal no recuerdo, un peruano que él sabía que en algún momento, y esto lo dice aquí Alfonso Quiroz en su libro Historia de la corrupción del Perú, Grace era un tipo que sabía que el Estado peruano en algún momento iba a tener que pagar la deuda externa. Entonces, él quería ser el que gestionara ese contrato, ¿no?, de cómo el Perú iba a pagar la deuda externa a Inglaterra. Ahora, lo que él descubre, Alfonso Quiroz, en su libro, es que, por ejemplo, en la cuestión de los ferrocarriles, había muchos exconsignatarios, civilistas, empresarios de esa época que tenían acciones en los ferrocarriles, pero como el ejército chileno los había dejado destruidos completamente, estas acciones obviamente ya valían muy poco. Sin embargo, como Grace fue el encargado de hacer ese contrato, cada acción se van a revalorizar y obviamente se va a subir el costo de cada acción, que ya no valía lo que realmente estaban pagando, y es así como de nuevo le van a quitar plata al Estado peruano. Así que, bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá? El contrato Grace dice, ¿no? El Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa Peruana la va a cancelar a cambio de recibir concesiones. Estudia las concesiones, apréndelas, porque sí, de hecho, te lo pueden preguntar. Luego de esto, ¿qué más tenemos? Cáceres va a crear las juntas departamentales y escribe al costado, por favor, buscando la descentralización fiscal. O sea, la recolección de impuestos, porque cada junta departamental ahora debería de recolectar impuestos para poderse autogestionar. Va a ser un fracaso, eso también escribió al costado. O sea, esto de las juntas departamentales sirven para buscar la descentralización fiscal, o sea, el cobro de impuestos para que cada zona se autogestione, pero va a ser un fracaso. Luego también Cáceres, cuando él llega al poder, él se va a dar cuenta de esto, ¿no? El famoso billete fiscal. El billete fiscal era una moneda, papel en realidad, billetes, que emitía el Estado peruano durante la Guerra del Pacífico. El detalle está que, por ejemplo, el ejército chileno no aceptaba billetes fiscales, que era este papel que emitía el Estado peruano, o sea, este billete, son billetes que emitía el Estado peruano durante la Guerra del Pacífico. Lo que admitía el ejército chileno para que le pagaran, porque ya sabes que cobraban cupos, eran monedas de plata, que literalmente eran monedas de plata. Entonces, cuando Cáceres llega al poder, Cáceres se da cuenta de que el billete fiscal pues no vale nada. Y entonces él va a reemplazar la moneda del billete fiscal y va a crear el sol de plata. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? Según los que han investigado este tema, por ejemplo, a muchas mujeres o a muchas personas de la Sierra Sur de nuestro país, cuyos maridos se habían ido a pelear en la Guerra del Pacífico, no tenían pues ya quien les trabaje las tierras, no tenían ya cómo, querían vender sus tierras, entonces mucha gente malsana les pagaba con billetes fiscales. Entonces cuando esta gente venía acá a Lima, descubrían que ese billete no valía nada. Y entonces Cáceres, en un acto público, va a quemar los billetes fiscales y crea el sol de plata. El problema con eso es que, bueno, primero entiende, con el contrato Grace, ya por ahí la gente lo está tirando de vendepatria. A Cáceres lo están tirando de vendepatria. Entonces ya por ahí te estás granjeando un poco de enemistades, ¿no? En segundo lugar, al quemar los billetes fiscales, había mucha gente, de hecho, que sus pocos ahorros los tenían en esta moneda. Entonces cuando Cáceres quema esto, obviamente te está diciendo que tus ahorros no valen nada. Y si ya eras pobre, te vas a hacer más pobre. Y bueno, luego de esto se crea el banco, entonces eso también va a generar mucho descontento. Cáceres, de hecho, también va a despedir a gente, cuando él llega al poder, él despide a gente que estaba trabajando en el Estado peruano, eso lo va a decir Percy Cayo en su libro, y porque va a decir que, bueno, o sea, era gente que estaba calentando un asiento, que recibió un salario y no hacían nada, para resumírtelo más o menos. Entonces, también, obviamente, eso va a generar mucho descontento. Se crea el Banco Italiano, la petrolera London Pacific, y se firma el Tratado de García Herrera con el Ecuador. A ver,
Espérense, algo les quería decir. Sobre las corrientes intelectuales, en ese tiempo, está, acuérdate de tu clase de literatura, Clorinda Mato de Partner con el indigenismo y Manuel González Prada con el anarquismo. Bueno, ¿qué cosa es el Tratado de García Herrera? Que era lo que estaba tratando de recordar. Esto así ya. Imagínate que te han robado, ¿verdad? Es feo cuando te roban. Pero imagínate que te han robado, y no solamente te han robado, sino que te han pegado, ¿no? Entonces te han quitado todo objeto de valor. Entonces estás tendido en el suelo, ¿verdad? Mirando el cielo, pasar, y de pronto viene un piraña y te quiere quitar las tabas. Entonces, algo así es esto, ya el Tratado de García Herrera, profe, no entiendo. O sea, disculpando la analogía, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que tú aprendas, ¿no? Si puedes aprender este dato contándote eso, obviamente es mucho mejor. El caso es que Perú estaba en una situación bastante fea, porque recuerda que acabamos de salir de la guerra del Pacífico. Entonces, en esa situación, el gobierno ecuatoriano nos toca la puerta y nos dicen, ¿sabe qué, gobierno del Perú? Nosotros queremos estas tierras, ya sabes, Tumbes, Jaén, Maynas, la mitad de Loreto prácticamente, porque ya saben que nos pertenece. Entonces, coño, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya no, o sea, ya no sabías, entonces ya vamos a darle la tierra. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que esto va a ser ratificado por el gobierno ecuatoriano, pero cuando va a venir acá al Perú, ya no es el gobierno de Cáceres, estaban en esta transición, que es el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Y entre este gobierno le van a decir al gobierno de Ecuador, les estamos entregando muchas tierras. ¿Qué les parece si corremos la frontera unos cuantos kilómetros más? Entonces, a ver, para que puedas entender esto de manera gráfica, pues ya sabes que a nosotros nos encanta los dibujitos. A ver, vamos a ver. Esto te lo enseño porque esto es, digamos, el PowerPoint que todos los profesores de historia tienen. Si por ahí has conseguido algún video de otro profesor de historia o profesora, vas a ver que se utiliza mucho esto. Yo prefiero utilizar la separata porque ese es el lugar donde tú puedes anotar y puedes hacer tus cosas. De hecho, algunos de ustedes hasta deben de tener copias de ciclos pasados. Pero a ver, esto es lo que está así, no sé por qué está tan... ¿Ves? Ahí está, ahí se ve completo. Entonces, a ver, este es así, ya, fotos, hay un montón de fotos. Pero los datos son los mismos, ¿eh? Los datos son los mismos, así que no te vayas a bloquear. A ver dónde está. Bueno, ¿qué cosa sucede? En el gobierno de Remigio Morales Bermúdez le dicen a Ecuador, loco, escucha, le estamos dando todo esto, entonces, vamos a... No, no, nos están pidiendo esto. Entonces, vamos a correr la frontera, nos están pidiendo todo esto, ¿ya? Entonces, le dicen, ¿no? Vamos a correr la frontera un par de kilómetros nada más, ¿eh? Para que no sea tanto, ¿no? Entonces, o sea, algo así, ¿ya? Vamos a dibujarlo en otro color, ¿ya? Para que pueda ser más gráfico. También les vamos a dar todo ese territorio, pero, pucha, creo que le estamos dando mucho. ¿Qué les parece si es así, nada más? Una cosa así, ¿ya? Por así decirlo. Y el gobierno ecuatoriano se va a negar. Entonces, quédate con ese dato porque finalmente el tratado no se va a dar. Así que quédate con ese dato, eso es lo que te quería explicar. Ah, por cierto, ¿te acuerdas cómo era el mapa de nuestro territorio cuando inicia la República? Mira todo el territorio que hemos perdido ahora. Hasta el mar nos ha quitado tierras. Y eso no es chiste. Eso es verdad. Pero bueno, vamos a volver a nuestra separata. Para poder terminar entonces esta parte de la clase. Ay, coche. Manito, acá está. Ajá. Bueno, el Tratado de García Herrera con Ecuador ya sabes que no va a entrar en vigencia porque ya ves. Cáceres termina su gobierno y el que gana las elecciones es su pata, amigo, Remigio Morales Bermúdez. Ahora, dice aquí en tu separata que él tiene problemas diplomáticos contra Chile. ¿Por qué problemas diplomáticos con Chile? Esto está mal acá. ¿Por qué por qué problemas diplomáticos contra Chile? Bueno, lo que tienes que entender es esto, porque eso solo lo vas a entender con esto, ¿ya? Vamos a escribir este año, espérense, tamaño de la letra gigantesco, ajá. Mm, Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez llega este año, 1894.
¿Por qué ese año debe ser importante para el gobierno de Remigio Morales Bermúdez? ¿Alguno de ustedes cree poder responder eso, chicos o chicas? Buenos días, Gary Zucca Mariño. Muy bien, Omar Guerrero, esa gente está, ahí, está encaminado, ya es objetivo. Muy bien, ya habían pasado 10 años de lo que se había acordado del Tratado de Ancón, ¿te acuerdas? En 10 años se debe de someter a un plebiscito. Profe, ¿qué es un plebiscito? Un plebiscito es una consulta popular. Es cuando tú le dices a la gente, a toda la gente, locos, vamos a votar por una ley, pero todos van a tener que votar. ¿Quieren que esa ley se apruebe o no? Eso es un plebiscito, una consulta popular. Entonces ya habían pasado 10 años de lo estipulado en el Tratado de Ancón. Tacna y Arica, a través de un plebiscito, tenían que ser sometidas a votación para saber si esas dos provincias del Perú pasaban a formar parte de Chile o pasaban a formar parte del Perú. Cuando tú te pones a investigar sobre este tema, y es por eso que la gente en Tacna siente muchísimo más, bueno, de hecho esto es muy cierto, si alguno de ustedes vive o ha vivido en un departamento o en una provincia o una zona fronteriza, esa es la gente que siente más qué cosa es ser peruano o peruana. De hecho, si tú quieres saber qué cosa es ser peruano o peruana, tienes que salir de nuestro país. No hay otra manera. Bueno, la otra forma sería que te sientas orgulloso, ¿no? Pero es que tampoco acá no tenemos, pues, ¿no? Cuando uno mira al Partido Nacionalista es un chiste, ¿no? A mí me da risa, francamente, ¿no? Porque no como para preguntarle un par de cosas, ¿no? Acerca de la soberanía nacional, acerca de la defensa del territorio, acerca de la protección de nuestros niños y niñas. Pero ya, pues, ustedes son temas que no. Ya sabes, es cuando jugamos fútbol y cuando se quieren quedar con algo. Ahí nomás hay nacionalismo. Pero la gente que vive en fronteras y que sale de nuestro país, esa es la gente que realmente puede entender mejor qué cosa es ser peruano o peruana. Porque justamente cuando tú vives en una frontera te das cuenta de que al frente, un par de metros o a veces kilómetros más allá, hay gente que se considera de otro país, que tiene su propia historia, que entienden la historia desde su propio punto de vista, que tienen su propia jerga, sus propios chistes, su propia comida, que tienen su propia bandera. Eh, y cuando tú te vas a otro país, lo sientes todavía más, ¿no? Porque justamente estás en otra nación, y esa gente tiene otras costumbres, y cuando hablan otro idioma es peor todavía, ¿no? No hay nada más rico que hablar castellano en el extranjero con otro hispano parlante, ¿no? O latinoamericano, no sé, ¿no? Indoamericano, ya no sé cómo quieras decirle tú, ¿no? Pero sí, 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 es una cosa muy rica, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, en ese sentido, uh, no se había logrado para ese entonces lo que el gobierno chileno quería. Lo que ellos van a hacer es una política de chilenización de esos territorios. Van a hostigar a la gente de Arica, van a hostigar a la gente de Tacna para que se larguen y van a incentivar que haya población chilena a esos territorios a vivir. Solo que habían pasado 10 años y eso no se había logrado. Por esa razón es que cuando llegamos al gobierno de Leguía, Arica se queda para el lado chileno, porque ya no había muchos peruanos ahí. Entonces, cuando votan, votan para quedarse para el lado chileno. En cambio, la gente que se aguanta es la gente de Tacna. ¿Por qué? Porque si tú miras el mapa, la gente que está en Arica, ¿a dónde se muda? A la zona más cercana inmediatamente, que vendría a ser Tacna. Y ya sabes, la protección de la bandera. Jorge Basadre es también. Y él recuerda mucho, él recuerda eso de la protección de la bandera y todo eso, el reintegro de Tacna al Perú. Y lo va a contar por ahí. Entonces, sí, en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez va al gobierno chileno y le toca la puerta. Entonces le dice, locos, ya han pasado 10 años, hay que hacer el plebiscito. Entonces el gobierno chileno le dice, oye Remigio, ¿no te gustaría vendernos Tacna y Arica? No, ¿cuánto tienes por esas tierras? Yo te las pago, tengo plata. Y entonces, obviamente, el gobierno le Remigio Morales, ¿qué? Dice, sí, te las compro, loco, porque, ¿no? O sea, hay que finiquitar esto de una vez. Entonces, obviamente, lo que puedes escribir tú acá es, se entrampan las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. O sea, hay un distanciamiento diplomático porque el gobierno chileno no va a querer hacer el plebiscito, ¿no? No les convenía hacerlo en ese momento. Bueno, aunque es una clase de cívica, siempre, o desde que he estado aquí en la PRE, al menos que yo recuerde, he tratado de explicar esto, aunque esto no es clase de cívica. Ya sabes que como es clase de historia hablamos de todo, ¿sí o no? Entonces es una habeas corpus.
A ver, esa gente que nos está, esa gente que va a derecho de repente, o esa gente que tiene su espíritu legalista, ¿alguno de ustedes sabe qué libertad, dice Omar? Muy bien. A ver, otra persona, ley de habeas corpus. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se usa? Garantías de derechos, dice Nicolás Altamirano Ruiz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Garantías de derechos, libertades. ¿Qué cosa es la ley del habeas corpus? Dice, ¿va a los juzgados especializados o mixtos? Ya, ok, muy bien. Miren, personalmente, yo espero que algún día, o sea, uno no sabe con quién está hablando, ¿no? Eh, quién sabe, de repente uno de los que me está escuchando va a ser el próximo presidente o presidenta del Perú, y sería muy agradable poder transmitir esta idea. Un curso de cívica, bien llevado desde mi punto de vista, es cuando tú le puedes enseñar al escolar, porque justamente la gente viene con esta idea de, coño, qué feo es el curso de historia, qué feo es el curso de cívica, qué feo es la geografía, para qué Nietzsche filosofamos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no tiene vocación, o tal vez la vida ya los aburrió, ¿no? Y como que te enseñan las cosas y te las enseñan, aprende, ¿no? Entonces, obviamente a quién le gusta así. Pero personalmente creo que un curso de cívica bien llevado sería aquel que a nuestros escolares, y tú creo que hace poco has sido uno de ellos, les enseñaran de manera práctica cómo usar lo que se les enseña en el curso de cívica. Profe, no entiendo. Lo que pasa es que cuando nos enseñan cívica en el cole y también en la pre, es desde el punto de vista legal. O sea, solo te dicen, apréndete la norma, pero nunca te enseñan cómo aplicarla. Entonces, el habeas corpus, que dice, derecho sobre las libertades en caso de que lo metan a la cárcel sin una razón válida. Muy bien, Jennifer Ivette Marengo Sáenz. Tiene que ver con eso. A ver, mira, te lo explico como decía. El habeas corpus defiende las libertades individuales, tu libertad de expresión, libertad de tránsito, entre otras cosas más que tú ya debes haber estudiado. Pero te lo cuento así. En el año 2007, uno de mis compañeros de la universidad me contó una anécdota y luego mi amigo me terminó de contar el chiste. Lo que sucede es lo siguiente. Mi pata venía en un taxi desde, desde esta zona del Cono Norte, ponte por la avenida universitaria hacia San Marcos. ¿Ya? Estaba por la avenida universitaria. Y él venía en un taxi porque justo ese día teníamos un examen. Entonces, un policía de tránsito para el taxi. Y esto es la versión que me cuenta mi pata, ¿no? Él dice que él se dio cuenta de que el policía de tránsito parece que quería... Entonces mi pata que se creía chorado, le va a decir desde el asiento de atrás al taxista, ya dale sus 10 lucas a ese ladrón y avancemos, porque tengo que ir a dar mi examen. El policía lo escuchó, lo bajó del taxi y se lo llevó a la comisaría. La otra versión me la contó mi amigo, no voy a decir su nombre, pero mi pata me dijo, uy, Víctor, pucha, ponte que se llame, no sé, no sé, Tito, ¿ya? Tito me llamó llorando. Entonces le digo, ¿qué pasó? Sí, loco, lo que pasa es que se le achoró un policía y el policía se lo llevó a la comisaría. ¿Y tú cómo sabes? Lo que pasa es que Tito me llamó a mí para que lo vaya a recoger. Entonces, ¿qué cosa sucede? Eso pasa cuando no conoces tus derechos y cuando un profesor de cívica no te enseña cómo aplicar lo que te enseñan en cívica. La ley de habeas corpus sirve para lo siguiente. Si alguien te ha detenido de manera injustificada, tú puedes anteponer una denuncia y luego una demanda por habeas corpus. Porque si mi pato hubiese sabido lo que yo te voy a explicar ahora, tal vez no lo hubiesen abusado. Por lo general, cuando un mal elemento de la policía, porque no vamos a decir que todos son así, de hecho hay gente que realmente es muy proba. Es triste que en este país no se les exhiba públicamente a esa gente, que en los distritos, como las enfermeras, ¿no? En esta pandemia no se les aplauda como los médicos. Es muy triste porque realmente necesitamos buenos ejemplos. Necesitamos buenos ejemplos. Y eso se necesita aplaudir y se necesita alabar para que la gente conozca. Pero hablando de los malos elementos de la policía, cuando un mal elemento de la policía te lleva de manera injustificada a la carceleta, casi siempre te votan antes de que llegue el fiscal. Profe, no entiendo. Ah, te voy a explicar. Supongamos que a ti te hubiese pasado eso. Te llevan de manera injustificada a la carceleta. O a la comisaría, ¿no? A la comisaría, te detienen ahí. Por lo general, bueno, esto no es por lo general, en todas las comisarías del Perú, al menos durante 1 o 2 horas, va un fiscal. Y lo que el fiscal pide es el libro
es el libro de informes, ¿no? Para saber qué ha pasado durante su ausencia. Entonces, cuando te llevan de manera injustificada a una comisaría, por lo general, el policía te vota antes de que llegue el fiscal. Y encima te dicen, ya lárgate, ¿no? O sea, como si te estuvieran haciendo un favor. Entonces, no, si a ti te llevan de manera injustificada a una comisaría, tú lo que dices, ¿sabes qué? Voy a esperar aquí hasta que llegue el fiscal y vas a ver cómo le va a cambiar la actitud a ese tipo, porque sabe que tú ya sabes tus derechos. Vas a esperar a que llegue el fiscal. Y entonces, cuando llegue el fiscal, tú pides, te sientas en su escritorio, ¿no? Delante de él y le dices, quiero anteponer una demanda o una denuncia por habeas corpus, que ese mal elemento de la policía me ha detenido de manera injustificada. Después de eso, con un abogado, porque sí necesitas un abogado, porque cuando te duele una muela, no vas al panadero, ¿verdad? O sí. Ahora en este contexto de la pandemia, cuando de casualidad estornudaste por ahí, ¿a dónde fuiste? ¿Al herrero? ¿Al cerrajero? No, ¿verdad? Fuiste a un médico al menos para que te dieran alguna idea. De la misma manera, así como hay profesionales que saben cómo curarte el cuerpo, así como hay profesionales que saben cómo ver qué tienes en los dientes, hay profesionales que se encargan de las leyes y acostúmbrate a tener un abogado de cabecera. Con tu abogado vas y le antepones una demanda de ese mal elemento de la policía. Y aunque tú no lo creas, y eso sí lo sabe la gente que tiene un poquito más de instrucción, le vas a ganar la demanda y le puedes quitar dinero. ¿Sabes? Puedes decir que estás traumado, que fue un roche, que perdiste un trabajo. Entonces, eso, cada una de esas cosas va aumentando más ¿cómo le llaman eso? Reparación. La reparación que muchas veces es monetaria. Ahora, si tú no sabías eso, es porque no conoces tus derechos. Y ahí hay un problema, pues, porque si tú no conoces tus derechos, entonces no eres tan ciudadano. ¿Cómo, profe? Claro, porque un ciudadano es aquella persona que sabe que es ciudadano. Pero ¿cómo sabes que eres ciudadano? Porque tienes un conjunto de deberes y derechos, que si no te los respetan, puedes hacerlos respetar. Y lamentablemente en un curso de cívica no te enseñan. Luego otra cosa, por ejemplo, si tú estás en la calle y un policía te dice, abre tu mochila, tú lo primero que tienes que decir es, traiga por favor al capitán del operativo o al fiscal encargado de esto. Porque nadie te puede pedir que abras tu mochila si no hay un operativo o no es que ha habido, por ejemplo, un intento de robo cerca, ¿no? Esas razones sí, pero tiene que haber un fiscal o tiene que estar el capitán del operativo. ¿Por qué, profesor? Porque ¿qué pasa tú, sanazo? Abres tu mochila y el policía saca un paco de marihuana. Tú de repente ni siquiera tomas manzanilla, pero ahí está, y entonces tú dices lo que todo el mundo dice, eso no es mío, y entonces ves el problema. Lo mismo pasa si tienes un auto en casa con eso. Nadie te puede pedir que abras la maletera del auto si no hay un fiscal o si no hay un capitán de un operativo. Tiene que haber una razón. Porque ¿qué pasa si tú abres la maletera de tu auto y te encuentran droga? Tú vas a decir que no es tuya, pero ya, pues, no, o sea, ¿ves? Por eso tiene que haber un fiscal o un capitán. Estas cositas son muy importantes porque así tú vas a hacer valer tus derechos. Por ejemplo, la única razón por la cual a ti te puedan llevar a una comisaría, bueno, obviamente esto antes del estado de emergencia, porque el estado de emergencia justamente reduce nuestras leyes, nuestras libertades, ¿no? Pero antes del estado de emergencia y después de este estado de emergencia, eh, voy a explicar. La única razón por la cual te podrían llevar a una comisaría es por no portar DNI. Claro, es una ley, ¿ah? Sí, tienes que, si ya eres mayor de edad, tienes que portar tu DNI, loco, tienes que portar tu DNI. Y te llevan a la comisaría no porque hayas cometido, digamos, un delito, sino porque en la comisaría pueden ver tus datos. Yo he vivido en Venezuela y esa vaina de los datos te la revisaba cualquier policía, estoy hablando de 1992, 93, 94, desde su auto. Tenía una pequeña computadora y ahí revisaban, a ver, ciudadano, cédula ciudadano. Entonces te verificaban, y ahí veían si eras extranjero, si tenías papeles en regla o no. Portaban a la gente, te llevaban a la frontera en Colombia y te dejaban. Pero ellos ya lo tenían en el 92, acá no, acá tienes que llevarte a la comisaría para ver, creo que recién les han puesto computadoras en las cestas para ver, para verificar eso, o no sé cómo se manejarán realmente, pero sí, te pueden llevar a la comisaría para verificar tus datos. Y después de eso te dirán, oye, lo comporta tu DNI, te puedes ir. Pero no es que hayas cometido un delito o un infracción, un delito, ¿no? Un delito. Entonces, recuerda de esas cosas y sigue investigando sobre ese tema, ¿bien? Ya ve, sí, Gary dice, sí, casi por no ir a mi DNI, sí, 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 eso pasa. Ese Omar. Puedes estar borracho en un parque y siempre y cuando no estés fastidiando a nadie, te quedas sentadito ahí
Nadie tiene por qué moverte. Nadie tiene por qué moverte, porque tú no estás fastidiando a nadie. Y eso es conocer tus derechos. Por ejemplo, y esto se lo pregunté una vez a un abogado, y con esto termino este tema porque ya tenemos que pasar al siguiente. eh, Estoy estudiando italiano en el año 2012 y hay muchos abogados que estudian italiano porque es un idioma que en un año te lo aprendes completamente y a veces es un requisito para obtener el título. Entonces le pregunté a este abogado, oye, ¿yo puedo mentarle la madre a un policía? ¿Puedo insultarlo? Y él me dijo, sí. ¿Y por eso me puede llevar a la comisaría? No, porque eso es libertad de expresión. Pero lo que no puedes hacer es difamarlo. Claro, o sea, decirle tú eres un ladrón. Claro, porque ¿cómo compruebas eso? ¿No? Entonces, eso. Pero aún así, no te tienen por qué llevar a la comisaría. Puede ser un desacato, pero eso no es motivo para que te lleven a la comisaría. Tiene que haber una falta grave. Por ejemplo, una falta grave si tocas al policía. Tú lo tocas, 4 años preso. Justo fue el caso hace unos años atrás de una tipa, ¿verdad? Que le tiró el gorro, ¿no? A una Fénix, creo que era una policía, ¿no? Le sacó el gorro. 4 años preso. Ah, ¿saben qué es lo chistoso de esa anécdota? Esa señora era profesora de yoga. ¿Cómo, profe? Sí, esa gente que se la pasa meditando, alineando los chakras. Estaba estresada. Entonces, pues, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Bene, bene, tutto bene. Y bueno, sí, entonces, ¿ves? Eso es conocer tus derechos. Tú puedes hacer lo que tú quieras a un policía, excepto no lo toques nada más. No lo toques, no lo amenaces de muerte tampoco. Ah, pero eso no es motivo para que te lleven. Si lo tocas, sí, porque eso sí es un desacato grave. Se considera agresión. Pero puedes hacerle lo que quieras, porque eso es libertad de expresión. Entonces, si no conoces eso, comienza a buscar por internet qué leyes tú como ciudadano puedes aplicar cuando vas por la calle y por la vida. No vaya a ser que te cruces con un mal elemento del orden que quieran abusar de ti por tu ignorancia. Ya te he dicho, la educación cuesta. Yo sé que tú estás aquí sentado pagando más de 2000 soles, creo, pero la ignorancia nos cuesta más. Así que tú sigues estudiando. Bueno, dicho esto, entonces, se concluyó el ferrocarril central y luego eso se murió en 1894. Por eso te gobernó así. Y pasamos al siguiente gobierno, o al segundo gobierno, Andrés Avelino Cáceres. Este gobierno va a ser bastante irregular, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque este segundo gobierno, Cáceres fue el único candidato. ¿Cómo, profesor? Sí, Cáceres va a ser el único candidato. Y como no había nadie más, la poca gente que fue a votar votó por él. Entonces él gana las elecciones. Por esa razón se forma lo que se conoce como la Coalición Nacional. Se junta el perro y el gato, ¿no? El Partido Civil con el Partido Demócrata. ¿Por qué, profesor? El Partido Demócrata le pertenece a Pierola y los civilistas eran los ex consignatarios. Entonces, Pierola no se llevaba bien con esa gente, pero aún así van a hacer una alianza para derrocar a Cáceres. Liderada por Pierola, van a derrocar a Cáceres. A eso se le conoció como la coalición nacional. Pues sí ha sido pregunta aquí en la prea, te vayas a olvidar. Bueno, esto va a representar el inicio del Perú moderno. Subráyalo y sigue para adelante. Vámonos entonces ahora a la segunda parte. Esta pintura es bastante famosa, ¿eh? A ver. Nicolás de Piérola, conocido como el Califa, ya segundo gobierno, de 1895 a 1899. Recuerda, él no es militar, ni tampoco es civilista, él es Piérola. Así que su gobierno representa la introducción del Perú a la modernidad y es un gobierno puente o un gobierno bisagra, es un gobierno puente, un gobierno bisagra, es un gobierno nexo entre el segundo militarismo y la República Aristocrática. En esta pintura, la entrada de Cocharcas, de Juan Lepiani. La coalición nacional acabaría con el último gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bueno, obras, política, aquí hay una foto de él, mira, apodado el Califa, leyendo el periódico en 1896. Bueno, de una u otra manera, como lo van a decir algunos historiadores siguiendo a Jorge Basadre, el contrato Grace fue una operación quirúrgica, van a decir, ¿no? O sea, era necesario hacer eso porque no teníamos cómo obtener más préstamos, cómo obtener dinero, y gracias al contrato Grace, el Perú fue de nuevo reinsertado en la economía internacional. Um, la bonanza y la estabilidad que se va a conseguir gracias a eso, podemos decirlo claramente, la va a disfrutar el segundo gobierno de Piero. O sea, esa estabilidad que se va a lograr gracias al contrato Grace, que los mismos pierolistas criticaban,
va a ser lo que les va a permitir también tener estabilidad. Entonces, ¿te acuerdas del Tratado García Herrera firmado con Ecuador? Bueno, durante el gobierno del califa se va a hacer esto, mira. ¿Dónde está? Espérense. Aquí está. Viene el francés Pablo Clement y para poder instruir y modernizar el ejército peruano, porque ya sabes que esa fue una idea importante en la guerra del Pacífico, ¿verdad? Que no teníamos un ejército profesional. O sea, después de la guerra nos dimos cuenta de eso. Entonces, bueno, como ya nos dimos cuenta, hay un poquito de plata, vamos a invitar a una misión militar francesa dirigida por Pablo Clement, y gracias a eso se va a construir la Escuela Militar de Chorrillos, el servicio militar obligatorio, y hay un dato más que quisiera darte, y se va a crear el Código de Justicia Militar de la República, siguiendo la recomendación de Pablo Clement. Miren, personalmente, tú y yo hemos estudiado historia, ¿verdad? Estamos llevando la clase de historia, y yo no sé tú, pero loco, si vas a invitar a alguien, o sea, ojo, todo bien con la nación francesa, liberté, égalité, fraternité, ¿no? Entonces, pero loco, vas a invitar a los franceses. No sabes un poquito de historia. No sabes que antes de Napoleón han perdido todas sus guerras, después de Napoleón han perdido todas sus guerras. Y vas a invitar a los franceses. Si justamente Francia acababa de perder en la guerra franco-prusiana, ¿verdad? Pero ahí los invitamos a él. Entonces, ¿no? Nos gusta la moda, creo, parisina, ¿no? Bueno, a la élite de ese tiempo le encantaba, de hecho, así que es un broma, eso no es mentira. Bueno, dicho esto, hay armas, y bueno, ¿te acuerdas del Tratado de García Herrera? Bueno, en el Tratado de García Herrera, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se va a decir, loco, te estamos dando muchas tierras, un par de kilómetros vamos a tirar la frontera un poco más hacia el norte. El gobierno ecuatoriano se niega. Cuando llega el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, y es derrocado casi ahí mismito por Nicolás de Piero, que por cierto fue una guerra civil fea, um, se van a pelear en el centro histórico de Lima hasta llegar al Palacio de Gobierno. Nicolás de Piérola lo termina derrocando con montoneras. ¿Te acuerdas de las montoneras de Cáceres? Él era especialista en las montoneras, táctica guerrillera, más o menos. Piérola lo va a derrotar así. Cáceres ha quedado bastante desprestigiado. Eh, Fue el héroe moral, ¿no? Porque a él no lo mataron, a él no lo capturaron los chilenos. Sin embargo, al meterse en política se va a granjear muchas enemistades y mucho descontento popular también. Y finalmente el tipo que queda mal en la guerra del Pacífico, que es Nicolás de Piérola huye de Lima cuando el ejército chileno viene aquí. Eh, Carmen Maquebo iba a decir que los documentos que eran información clasificada y secreta durante la guerra que estaban en el Palacio de Gobierno, Piérola ni siquiera los quemó, los dejó ahí para que todo el ejército chileno los viera. Y entonces, este tipo que había dado que había tenido una participación bastante mediocre o bastante cuestionable, por no decir mediocre, durante la Guerra del Pacífico, va a ser el héroe, va a ser el héroe en esta parte de la historia, va derrocando a Cáceres. Entonces, uh, obras principales, va a fundar el Partido Demócrata, mira el año por favor, acuérdate, la PRE de hecho ha preguntado eso, sí, ¿no? O sea, ¿a qué partido pertenece o funda Cáceres? ¿A qué partido? No, perdón, el partido Constitucional fue fundado por Ramón Castilla en 1860. Entonces, este va a fundar el Partido Demócrata, Nicolás de Piérola, y eso se lo pueden preguntar por ahí. Luego va a crear la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Por favor, escribe aquí al costado que es una entidad privada. ¿Ya? La Sociedad Recaudadora de Impuestos es una entidad privada. En la actualidad, yo sé que tú sabes que la institución que nos cobra los impuestos a la mayoría del pueblo peruano, pero no a las grandes empresas. Así que sí, sí. Bueno, en este caso, esto era privado, ya era una institución privada que cobraba los impuestos. Luego, Nicolás de Piérola elimina la contribución personal, esto que se había creado durante el Vía de Iglesias, pero luego crea el estanco de la sal. No es la primera vez que escuchamos la palabra estanco, acuérdate, un estanco es un monopolio del Estado. El Estado peruano vende o te dice el precio de ese producto. Y obviamente la sal es un producto de primera necesidad en ese tiempo, ya sabes, no hay refri, cómo conservas la carne, loco, cómo sazonas la comida, cómo le das justo al arroz con huevo. Entonces, la sal. Y en Ayacucho, por ejemplo, van a haber levantamientos, ¿ah? En Ayacucho van a haber levantamientos producto de esto, producto del estanco de la sal. Va a haber levantamientos indígenas en Ayacucho,
en Huanta, y bueno, en Iquitos se va a dar justamente la rebelión separatista del coronel Ricardo Seminario. Este coronel va a separar Loreto del Perú y va a crear el Estado Federal de Loreto. Bueno, lo que va a hacer el gobierno de Piérola, para resumirte el chiste, es crear un instrumento militar y, ya sabes, tirar abajo esa idea. Luego se va a crear el Ministerio de Fomento, encargado, dice acá, de los asuntos de minas, industrias, beneficencia, higiene, obras públicas e irrigación. El Ministerio de Fomento se va a crear principalmente para volver a reconstruir Lima, ya que estaba destruido. Van a adoptar el patrón monetario, la libra peruana de oro. Chico, chica, literalmente es una moneda de oro, ¿eh? Que valía lo mismo que la libra esterlina inglesa. Recuerda que Gran Bretaña, el gobierno de Inglaterra, era la potencia económica del siglo XIX hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si quisiéramos hacer una traspolación, para que me entiendas, es como decir que un sol peruano, es como decir que un sol peruano valga lo mismo que un dólar en la actualidad. ¿Pillas la idea? Ya. La libra peruana de oro era una moneda de oro, literalmente de oro, que valía lo mismo que una libra esterlina. Si no te vas a olvidar de esa idea. Luego se da el boom del caucho, con Carlos Fermín Fitzcarral, ¿no? El boom del caucho, sí. O sea, mira, estamos sin salitre, pero tenemos materia prima como cancha, ¿no? Pero acá a nadie se le ocurre montar una fábrica para hacer caucho, hacer gel, hacer, no sé, pues, higuitas, aunque sea. No, a nadie se le ocurre, ¿no? Todos los atendemos para afuera y luego lo compramos más caro. Lo compramos más caro. Entonces, Carlos Fermín Fitzcarrala, ¿de qué podemos decir de él? Escúchame, por favor. Funda Puerto Maldonado y descubrió el istmo que lleva su nombre, el istmo Fitzcarral. Él va a ser un explorador y va a confirmar la presencia peruana en el departamento de Madre de Dios. Cuando se da el boom del caucho, Iquitos va a crecer económicamente de una manera alucinante. Va a pasar de ser un pueblo de pescadores de 200 habitantes a más de 2000 en un par de años, gracias al boom del caucho. No sé si alguno de ustedes venga del hermoso departamento de Iquitos. Mira, si tú eres peruano, peruana, o si vienes del extranjero y estás en estas hermosas tierras del sol, bueno, de hecho todos los países que comparten Andes tienen la misma característica, ¿ya? Pero puedes ir a la selva. O sea, mira, si nunca, ni siquiera en tu viaje de promoción has ido de vacaciones, loco, loca, vete a la selva peruana, es hermoso. Uno dice que es más bonito el lado del este, ¿no? El punto es que la gente es diferente, el clima es diferente, todo es verde, la comida, hasta los pescados saben distinto. Y bueno, la gente que vive en Iquitos sabe que existe el Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro es una casa hecha de hierro sólido que se la van a traer de Alemania. ¿Saben quién es el arquitecto de ese Palacio de Hierro? Eiffel. ¿Te acuerdas? ¿Te suena? Eiffel. Eiffel, profe, Eiffel, sí, me suena. Eiffel, Francia, París, la Torre Eiffel, símbolo de la amor, ¿no? Sí, sí, la Torre Eiffel, claro que sí, sí, la Torre Eiffel, ya. ¿Cómo, profe? En Iquitos hay un palacio hecho por el mismo arquitecto que hizo la Torre Eiffel. Sí, 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 sí. Había tanta plata por el mundo del caucho que se van a traer ese palacio, se lo van a desarmar de Alemania y lo van a traer y lo van a llevar a Iquitos. Hasta hace unos 20 años atrás hacían el chiste de que en el día nadie estaba en ese palacio, porque ya sabes que la selva hace harto calor y los metales, clase de física o química, ya sabes, absorben bastante rápido, ¿no?, el calor, así que nadie estaba ahí. Solo lo usaba en la noche, dice, ¿no? Entonces, eh, sí, el Palacio de Hierro, ¿no? De arquitecto Eiffel. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? No, no, ya nada más, nada más. Después vamos a hablar de repente por ahí un poquito más sobre el boom del caucho, ya son las 11:13, así que vamos a seguir avanzando. Eh, Política. La reforma electoral de 1895. Subraya esa idea, es muy importante, por favor. Es un dato que te lo pueden preguntar tranquilamente. El voto es directo, solo alfabeto. Escribe, por favor, ahí que eso lo va a hacer en colusión con el Partido Civil. Recuerda que en el Perú de ese entonces era un país eminentemente costeño, ya que no habían instituciones del Estado
muchas en la sierra, menos en la selva. Es un país que como tampoco tiene una política educativa moderna para esos años, hay mucha gente que es analfabeta, o sea, que no saben leer, que no saben escribir. Y bueno, cuando Nicolás de Piérola en su segundo gobierno da el voto solo a los alfabetos, lo que está haciendo es hacerles un favor a la gente del Partido Civil, que casualmente van a gobernar casi 20 años. Y es que, eh, como las grandes mayorías populares no sabían leer o escribir, van a quedar excluidas de ese derecho, que por cierto, era lo que se hacía en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra tampoco la gente que podía votar era la gente que sabía leer o escribir. Ah, y tenían ciertos requisitos. Después van a hacer reformas para que no, para que la gente que no sabe leer y escribir también pueda votar. Porque se supone que también piensan, ¿verdad? No porque no sepas leer o escribir no significa que seas un imbécil, ¿no? No, no para nada. Hay gente que sin saber leer o escribir ha logrado muchísimas más cosas de las que de repente yo no voy a lograr en la vida. Así que, sí, ¿no? Después se va a conseguir ese derecho. Pero en este contexto, al excluir a las mayorías populares, se deja justamente, se restringe justamente el derecho al voto a solo a la gente letrada, que casualmente también está bastante emparentada o ligada al Partido Civil, que es lo que va a venir la República Aristocrática. Luego dice, se firma el protocolo Billingswood-La Torre. Ya. Aquí sí quisiera contarte algo poco curioso. El protocolo Billingswood-La Torre es básicamente el marco legal, escribe por favor, es el marco legal para hacer la consulta popular. ¿Te acuerdas del Tratado de Ancón? Bueno, como hay bastante estabilidad en la época de Piérola, del segundo gobierno de Piérola, Piérola les va a tocar la puerta a los chilenos y les va a decir, oigan, ya pasaron más de 10 años para hacer el plebiscito, ¿qué les parece si comenzamos? Y el gobierno chileno va a decir, ya vamos a hacer el marco legal para hacer el plebiscito, para hacer la consulta popular. Y eso es el protocolo de Vilnius La Torre. Ahora, ¿por qué los chilenos van a aceptar esto? ¿Por qué el gobierno chileno, para ser más específicos, va a aceptar esto? A ver, espérate. Vamos a poner este mapa, acá ya, mapa de América del Sur. Ya. Ojalá y lo pueda hacer y esto no se cuele, ya así te ves. Espérate, voy a desaparecer un rato. Vamos a. ¿Dónde está esto? Tratando de buscar. ¿Dónde se comparte? O comparto yo mi pestaña. A ver. Esto no, a ver aquí. No, esto no es. Ay, acá está. Ya, a ver. Esto. Ya, a ver, chicos y chicas, miren. Esto es algo que no te he contado, no te conté cuando estábamos hablando de la guerra contra Chile, pero vale la pena hacerlo ahora. Bien. Pucha, pero aquí no tengo cómo graficarte esto. Ya bueno, Chile antes era la tercera parte de lo que es en la actualidad, ¿bien? Pero su territorio abarcaba también la zona de aquí. Profe, pero eso es Argentina en la actualidad, tú dirás. Sí, eso es cierto. Ahora déjame contarte esta anécdota. Cuando todo el ejército chileno se encontraba en Lima, en 1883, 82, el presidente de Argentina le manda una carta, un ultimátum al de Chile, y le dice lo siguiente: si el gobierno chileno no nos entrega las tierras que se encuentran al oriente, acuérdate, al oriente de los Andes, Argentina le va a declarar la guerra a Chile. ¿Tú te puedes imaginar la situación en la que se encontraba el presidente, el gobierno chileno de ese entonces? Porque, imagínate, todo el ejército estaba acá, tenían un muy buen ejército, una muy buena armada naval. Si Chile se hubiesen caído en una guerra con Argentina, de repente hubiesen salido ganando. El problema está que todo el ejército estaba en el Perú. Ahora, divide y vencerás, es la máxima romana, creo, ¿no? Entonces, obviamente el gobierno chileno tenía esa disyuntiva.
o dividía el ejército en dos y así trataba también de conservar estas tierras que estaban al oriente de los Andes, que en la actualidad son las más ricas pampas de Argentina, o cedía los territorios. Bueno, el gobierno chileno lo que va a decir es, está bien, les vamos a ceder esos territorios. Si no me equivoco, fueron 3 veces más de lo que ganaron en la guerra contra Chile. O sea, lo que ganó Chile fue lo que va a perder 3 veces más, territorialmente hablando, de lo que le van a entregar a Argentina. Ahora, ¿qué cosa va a suceder con esto? Eh, durante el gobierno de Piérola, a Piérola se van a enterar de esto, ¿no? Se van a enterar de que tenía justamente estos rollos con Argentina, y aprovechando ese impasse, aprovechando eso, Piérola le va a tocar la puerta al gobierno chileno y le va a decir, hagamos la consulta popular. Tú dirás, profesor, no entiendo esto. Ya, mira, te explico. Durante el gobierno de Piérola, parecía ser que Argentina y Chile casi casi se van a una guerra. ¿Por qué? Por los territorios que habían perdido durante la Guerra del Pacífico. Y aprovechando eso, de que casi Chile se va a una guerra contra Argentina por recuperar esos territorios, es en ese momento donde Piérola, perdón, sí, claro, Nicolás de Piérola, su segundo gobierno, le toca la puerta y les dice cómo es la consulta popular. Entonces, como Chile no quería tener dos rollos, o sea, un rollo con Perú, otro rollo con Argentina, entonces dice, bueno, hagamos el marco legal, ese es el protocolo bien implementado. Finalmente, ¿por qué no se va a dar el plebiscito? Porque Chile va a terminar renunciando definitivamente a esas tierras. Por ahí, si tengo tiempo, te dejo el artículo para que te lo puedas vacilar y lo puedas leer. A eso yo lo llamo karma histórico, ¿no? Le quitaste tierras a tus vecinos, o vecinos del costado te quitó tierras. Esa arruga la van a mantener durante bastante tiempo, hasta las guerras de las Malvinas, por ejemplo. Y si te quedas en esta clase, te cuento esa anécdota también. Bueno, dicho esto, entonces, vámonos ahora inmediatamente. ¿A dónde nos vamos? A ver, sí, ya, porque ya hay que terminar esto, a ver. Y como te dije, ves, es pura explicación. Bueno, sobre la incursión de Piérola, ¿no? Esto es un texto de Jorge Basadre, y a mí lo que me interesa de repente que subrayes es esta última parte, ¿no? Dicha revolución, o sea, la entrada a Cotarcas con la coalición nacional, representaría el inicio del Perú moderno. Así que, ya tú lo leas con paciencia después, subrayo, por favor. Bueno, ¿qué más tenemos? Hay algo que tampoco, digamos, la gente de la selva tal vez lo sepa mejor. Tal vez si has tenido un buen profesor o un profesor o una profesora que le gustaba y que no solamente te daba los datos, sino que te hacía reflexionar a partir de esos datos. Estas son fotografías reales, ¿eh? Mira, nativos de la Amazonía esclavizados durante el auge del caucho. Y acá tenés al ingeniero Roucon, o Rouchon, como quieras pronunciarlo, ingeniero francés, contratado por la Casa Arana, con indios Huitoto. Este tipo fue el que justifica el uso de los nativos para sacar caucho. La gente se la pasó muy mal. Según los datos, más de la tercera parte de la población nativa de la Amazonía se murió en las famosas correrías, ¿no? El caucho. Mario Vargas Llosa, sanmarquino, premio Nobel de Literatura, él justo antes de que le den el premio Nobel publica el libro titulado El sueño del Celta, que es una novela histórica. Y bueno, tú puedes leer todo el texto, pero a mí lo que me interesa, porque es una novela histórica, está basada en informes. De hecho, el vacilón de Mario Vargas Llosa es ese, a informarse históricamente de un suceso y luego él narrar la historia. A veces le ha salido bastante bien. Esta obra es bastante entretenida, la puedes leer de una manera fluida y de pasadita te enteras un poquito, porque no es que todo lo que diga es verdad, pero de pasada te enteras un poco de más o menos lo que sucedió. Y bueno, en esta parte, ¿no? Dice aquí, Roca Saldaña enumera los distintos tipos de castigos a los indígenas por las faltas que cometían. Latigazos, encierros en el cepo o potro de tortura, corte de oreja, de nariz, de manos, de pies, hasta el asesinato. Ahorcados, abaleados, quemados o ahogados en el río. En Matanzas, que era un lugar donde se recolectaba caucho, aseguraba había más restos de indígenas que en ninguna otra de las estaciones. Y luego vámonos hasta acá. En la Vicina, la compañía multó al administrador Abelardo Agüero. Si lees hasta ahí, uno pensaría que lo multan por abusivo, ¿no? Por hacer estas cosas, por torturar, ¿no? Pero sigue leyendo. Por hacer tiro al blanco con los indios.
sabiendo que de este modo sacrificaba de manera irresponsable brazos útiles para la empresa. Se capturaban a las familias de los hombres de estas comunidades nativas, madre, hijos, esposa, y se los ponía en campamentos. Y le decían a los varones que si no daban una cantidad de kilos de caucho, no los iban a liberar. Nunca los liberaban, porque la balanza estaba trucha y porque ese no era el vacilón. Como hay empresas de caucho en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, cada empresa trata de que los indígenas que le sacan caucho sean exclusivos para ellos, porque hay otras empresas que se los roban. ¿Saben qué comenzaron a hacer? Como si fueran reses. ¿Has visto esas películas de los vaqueros en Gringolandia? Que a las reses las marcan con hierro caliente. Así los marcaban a los indígenas. Se los ponían en la cara o en cualquier parte del cuerpo para que otra empresa no se los llevara. Es triste saber que estas cosas ocurren en nuestro país, país que quiere ser moderno, o que apuntaba a ser moderno, o que luego de Piérola, la República Aristocrática. ¿No? Es un contraste horrible, ¿no? Cómo vivía la gente aquí en la capital y lo mal que se la pasaba a la gente en la selva. Pero eso pasa cuando no consideras justamente a los que han nacido dentro de este territorio como compatriotas. Y también eso pasa, y justamente por eso también regalan tantas tierras, ¿no? Porque no las consideran de ellos. Bueno, dicho esto, tenemos otra lectura acá, que es la República Aristocrática, oligarcas japonales y el imperialismo extranjero. Manuel Burgas Sanmarquino, Alberto Flores Galindo, de la PUC, Patas, como te dije, creo que en la clase de la semana pasada, ellos tienen esto, ¿no? Apogeo y crisis de la República Aristocrática. Te invito a leer este texto porque te va a hacer entender un poco mejor lo que vamos a ver a continuación. Así que, a ver, vámonos para acá. La República Aristocrática. Lo primero que tienes que saber es que aquí en el Perú no hay aristócratas. Desde el primer Congreso Constituyente con Francisco Javier Luna Pizarro, donde se eliminan los títulos de Castilla. Solo una vez le habrá preguntado eso. Una sola vez nada más. ¿Cuándo se eliminan los títulos de nobleza en el Perú? ¿O desde cuándo? Tú sin temor a equivocarte vas a decir que desde el primer Congreso Constituyente con Francisco Javier Luna Pizarro. Pero y entonces, ¿por qué a este periodo se le llama la República Aristocrática? Bueno, se le llama así, o Jorge Basadre le va a poner así, porque va a decir que la gente que va a gobernar el Perú en esos años, para resumírtelo mucho, tiene mentalidad de aristócrata. O se computaba, se alucinaba aristócrata. ¿Cómo, profesor? Sí. Eran gente que eran burgueses incipientes, van a decir muchos historiadores. Ya saben lo que es un burgués, ¿verdad? Alguien que tiene su propia empresa, alguien que cambia por su cuenta, alguien que invierte sus propios capitales. El detalle está que esta gente, que pertenecen a la segunda generación ya del Partido Civil, o sea, los hijos de los fundadores del Partido Civil, ellos, si bien es cierto, van a iniciar así, haciendo empresas y teniendo sus propios negocios, luego se van a subordinar al capital extranjero. En ese sentido, principalmente inglés. Y van a vender por ejemplo, las minas, se las van a dar a estos extranjeros y van a vivir de la renta, como si fueran aristócratas, ¿no? Claro, o sea, una vez que tú ya tienes una partida de dinero constante, tipo alquiler, ¿no? Entonces ya para qué vas a trabajar. Y bueno, justamente tenían esta mentalidad. Um, por ahí leía, ¿no? Algo así como que autoritarios y excluyentes con nuestros connacionales, o sea, los que se consideraban parte de este grupo de la República Aristocrática. Autoritarios porque gobernaban de manera autoritaria, espalda a la mayoría de la población, pero entreguistas y abiertos al capital extranjero. ¿No te suena? Pero bueno, dicho esto entonces, mira los años, desde 1899 hasta el 19. Como puedes ver, esto no abarca el gobierno de Piérola. Características, hegemonía política del Partido Civil, subraya eso, dependencia económica del capital extranjero. Aquí lo que tú tienes que escribir es Inglaterra, ¿ya? O Gran Bretaña, sí, sí, sí. Y dice ahí empresas en clave. Miren, las empresas en clave son lugares, imagínate que este es el territorio de una empresa de enclave, ¿ya? Ponte la International Petroleum Company, la IPC, ponte la Cerro de Pasco Corporation, la que saca creo que pobre. Y bueno, ¿por qué se llama una empresa enclave? No es la primera vez que escuchas la palabra enclave. La palabra enclave ya la has venido escuchando desde Tiahuanaco, acuérdate, que es cuando tú tienes como que una colonia fuera de tu territorio. Bueno, para que me puedas entender, porque no lo vas a encontrar así en los libros de historia,
pero para que tú, estudiante, me puedas entender, una empresa en clave es como tener una embajada empresarial. ¿Sabes lo que es una embajada, verdad? Mira, yo espero que nunca te persiga la policía o el ejército, pero si tú algún día estás, que te persigue la policía o el ejército y estás por la avenida Arequipa, si tú te tiras de cabeza ¡fua! Dentro de la embajada de Argentina, por ejemplo, que creo que está al inicio nada más de la avenida Arequipa, el ejército y la policía no pueden ingresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque en materia jurídica internacional, si el Estado peruano le ha cedido a la embajada de Argentina ese territorio, internacionalmente se entiende que ese territorio es un territorio de Argentina fuera de su país. Y entonces el ejército y la policía no pueden ingresar ahí. De hecho, no sé si tú recuerdas, de repente estabas guaguita todavía, pero no sé si recuerdas que Alan García Pérez, antes de quitarse la vida, creo que se oculta en la embajada de Uruguay o de Colombia. Pues se mete en una embajada, ¿no? Ahora, ¿por qué se metió en la embajada? Porque así como su maestro, allá de la Torre, cuando Doría le quería meter mano, que se metió en la embajada de Colombia por 6 años o 5 años, el ejército y el Estado peruano no pueden meterse ahí, porque se entiende que es un territorio de otro país dentro de nuestro propio país. Entonces, cuando yo te digo que una empresa en clave es como una embajada empresarial, básicamente es la misma idea. El ejército o la policía del Perú no podían meterse dentro de los territorios de esas empresas estaban completamente desvinculadas de la realidad nacional, porque el Perú se podía estar cayendo a pedazos, pero la empresa seguía funcionando, ya que era como un enclave empresarial. Entonces lo que dice ahí, un enclave empresarial, como un territorio de ese país fuera de sus países de origen. Si, por ejemplo, una autoridad peruana quería ingresar a una de esas empresas, tenía que pedirle un permiso al dueño. Pero el dueño, ¿dónde está? ¿Acá en el Perú? No, el dueño está en Europa, el dueño está en Estados Unidos. Y justamente cuando llega el gobierno de Velasco van a decir que eso es vergonzoso. ¿Cómo es posible tener empresas que estén así, completamente desvinculadas? En la universidad llegué a leer que inclusive el agua y la comida que consumían dentro de esas empresas venía del extranjero. Así de desvinculadas estaban de la realidad nacional. Ya sabes, sacan materia prima a muy bajo precio, según este libro, rompiendo de la mano a las autoridades de ese tiempo, y, y así funcionaba. Bueno, esas son las... Ahora, luego dice, tenemos una economía agrominera exportadora y el sistema de enganche y las correrías. Aquí no te vas a paltear. Las correrías es cuando capturaban a los nativos de la selva. ¿Bien? Esas son las correrías. Para obligarlos a que les traigan caucho, tienen que liberar a sus familias. Pero el sistema de enganche tiene que ver con las empresas, perdón, con las haciendas que están en la costa norte, centro norte del país, que era donde estaban las haciendas más modernas, que creo que hasta el día de hoy, aunque ya han llegado a Ica, ya hay haciendas modernas en Ica, espárragos, por ejemplo, cultivo. Pero yendo a esta idea, ¿cómo es el sistema de enganches? Uruguay, gracias Gary, sí, Uruguay se metió. No, no lo pueden sacar, Jennifer, porque está en otro, es como si estuviera en otro país. Entonces, si un policía pone un pie dentro de esa embajada, guerra. ¿Cómo, profe? Sí, porque un miembro de la fuerza de nuestro país está invadiendo territorio que ya no es de nuestro país. Sí, sí, sí. Eso es una embajada. Por eso justamente cuando te persiguen así, te metes de cabeza y ya no, al menos que los propios autoridades de la embajada te voten, ¿no? A menos que pase eso. Pero sí, sí. Bueno, ¿cómo es el sistema de enganche? Porque ya se nos está acabando la clase. El sistema de enganche es lo siguiente. Un representante de una de estas empresas, por ejemplo, azucareras, está la Hacienda Cartavio, Gildemeister, Casagrande, Pomalca, etcétera, va a la sierra, a una zona pobre de la sierra. Entonces pone su caseta, ¿no? O un símbolo de dinero o de oro. Se dan préstamos. Entonces, obviamente, la gente que es curiosa se acerca, ¿no? Confiado. Yo soy un campesino pobre, voy a interpretar el papel de un campesino pobre de la sierra peruana. Buenas, ¿qué saca, señor? Y entonces el representante de la hacienda, ¿no? Yo doy préstamos, pero si acá en este pueblo todos somos pobres, aquí le voy a prestar plata. ¿Te interesa? A ver, bueno, mira, yo te puedo prestar cierta cantidad de dinero, sí, pero yo no, ¿yo con qué lo voy a pagar? Yo con la justa si tengo para cultivar mi tierra. Entonces, no, no, pero espérate, mira, yo te voy a prestar una cantidad de dinero, como yo sé que tú no tienes trabajo, yo te voy a dar un trabajo. Puedes firmar este contrato.
En este contrato se estipula que te estoy prestando la plata y que tú vas a pagar ese dinero trabajando en una hacienda en la costa durante un año o durante dos, dependiendo de la cantidad de dinero que necesites. Que no te parece chévere, porque te voy a prestar la plata y además te voy a dar el trabajo para que me pagues. No te firmo. Y entonces ya pues, camiones y camiones salen, ¿no?, de la sierra llevándose a gente a las haciendas azucareras de la costa norte. Y bueno, cuando llegas a la hacienda, mira, cultivar algodón, cultivar azúcar, era un trabajo súper pesado, súper pesado. Eh, Antes los hacían los esclavos. Ah, sacan la chicha, ¿eh?, el primer mes. Entonces, obviamente, que es lo que esperamos toda la gente que trabaja honestamente, fin de mes, ya sabes, cuando pagan, ¿no? Para reventar el sueldo. Entonces, llega fin de mes y vas a la caseta del capataz, porque no es que te tenga el dueño de la hacienda, ¿no? Hay un capataz. El capataz, que es el encargado de dirigir ahí a los trabajadores y ver, saca un libro de cuentas. Entonces, sienta el campesino, acá está el capataz, y le dice, supongamos, ¿no? Bueno, Manolo, ah, ya es fin de mes, ¿verdad? Toca pagarte, ¿no? Sí, señor. Bueno, a ver, tú vienes por una deuda, ¿verdad? Que contrajiste en la sierra. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a descontar eso. También debes de saber, Manolo, que el agua y la comida que se te da aquí no es gratis. Eso también se te va a descontar. Bueno, también debes de saber, Manolo, que las herramientas que has usado para trabajar aquí, eso no es gratis. Eso también se te va a descontar. Y bueno, el lugar donde duermes no es gratis, Manolo. Eso también se te va a descontar. ¿Sabes que, Manolo, estás debiendo 3 pesos de plata? Y entonces, obviamente, tú dices, ¿qué? Que estás debiendo plata, loco. ¿Cómo? Estás debiendo dinero, ¿no entiendes? ¿Cómo debes deber dinero, no? O sea, porque tú puedes ser que no sepas leer y escribir, pero eso no significa que seas idiota, ¿verdad? Porque aquí hay algo raro. ¿Cómo yo, que estoy sacándome la chicha, que vengo acá a trabajar arduamente para pagar esta deuda honradamente, estoy debiendo plata? Sí, Manolo, sí, sí. Mira, si quieres que te pague, come menos, pues. Toma menos agua. No dañes las herramientas. Duerme afuera. Entonces, si te pueden cobrar el aire, hasta el aire te lo cobran. Entonces, ya pues, ¿no? Tú, como todo serrano, orgulloso, ya pues, ¿no? Ya te fajas, ¿no? El siguiente mes comes menos, entonces llega fin de mes de nuevo, y entonces agarra y el capataz te dice, ah, veo que ahora has comido menos. Acuérdate que hay que descontarte la deuda. Creo que ahora has comido menos. Sí, sí, muy bien. Entonces abre, pongamos, ¿qué es esto? Ya, y te da esto, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es esto, señor? Entonces el capataz te dice, estas son fichas de la hacienda. ¿Ves ese kiosco que está allá? Bueno, los que han llevado, a los que llegaron a tener la experiencia de la P presencialmente, ya sabes que todos los locales de la P tienen un kiosco, ¿verdad? Entonces te dicen así, ¿ves ese kiosco que está allá? Estas fichas las puedes canjear en ese kiosco. Puedes comprar ahí lo que tú quieras. Y entonces no es moneda peruana. Son fichas que solamente sirven dentro de la hacienda. Si algún día tú visitas la Casa de la Moneda, que creo que está al costado del Palacio de Gobierno, ahí vas a ver todavía las fichas de esas haciendas. Y así te enganchaban. Primero te inflaban la deuda. O sea, tú habías ido a trabajar por 6 meses, un año, hay gente que se queda trabajando hasta más de 4 años, enganchados con esta deuda que se infla, se infla, se infla. Mucha gente termina escapándose de esas haciendas, porque obviamente los tenían enganchados. Entonces, acuérdate de eso. Luego de eso dice el predominio de la oligarquía. Cuando dice oligarquía, por favor, escribe aquí, tú aquí inmediatamente Costa. Cuando dice gamonalismo, escribe por favor Sierra. Recuerda por favor que los gamonales, a ver, son la élite de provincia, tienen la mala costumbre de tomar tierras de las comunidades campesinas, sobre todo en el sur, donde van a comenzar a producir lana y van a exportar lana en estas haciendas. Son haciendas tradicionales además, no son haciendas modernas como que están en la costa. El gamonal también tiene otra característica, casi siempre es mestizo o habla en quechua. Los taitas, los mistis, bien, los gamonales. Si has leído el libro El mundo es ancho y ajeno, ya sabes, Ciro Alegría, o Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido,
cuando ellos tocan esto del tema de las comunidades campesinas, el indigenismo para algunos, corriente, en literatura, vas a darte cuenta de manera muy clara cómo es que a Rosendo Mati, el hacendado de eso, le quita tierras y si encima se queda con las tierras donde pasa el río. Y ya sabes que el agua es importante en la agricultura. Y entonces sí, se van a dar estos abusos. Recuerda eso porque va a estallar con, por ejemplo, la rebelión de Rumimati durante el segundo gobierno de José Pablo Barrera. Bueno, luego de eso dice, hay una política, hay una exclusión de la clase media, del proletariado y del campesino. Recuerda que en términos marxistas, el proletario es aquel que trabaja en una fábrica. Y ya sabes que aquí en el Perú no hay muchas fábricas. Ah, campesinos sí tenemos un montón. Y clase media, bueno, según lo que he leído del tema, buena parte de la clase media y la intelectualidad se va a ir con el aprismo en 1920, cuando se va a crear. Y otra parte está obviamente con la aristocracia, con lo que se llama lo que queda del Partido Civil. Surge el movimiento obrero. Recuerda que ya para 1900 en Europa se están dando la segunda generación de los derechos humanos, ¿verdad? Que tienen que ver con el bienestar social, derecho al trabajo, mejores condiciones salariales, etc. Entonces, uh, entonces pasamos a él, ¿no? Este gobierno de Eduardo López de Romaña firma el tratado Osma Villazón con Bolivia, deja eso ahí. De hecho, Eduardo López de Romaña va a defender las fronteras de la intrusión ecuatoriana. Y por esa razón, él va, durante su gobierno, a incentivar la exploración de lo que en la actualidad vendría a ser el departamento de Loreto. Um, con el tratado Osma Villazón con Bolivia, este se va a dar o les va a entregar tierras desde el río Suches y la frontera con Bolivia, desde el río Suches. Ya, si lo ubicas geográficamente, ya sabes de dónde es. Luego de esto, se va a imponer ya a nivel nacional la libra peruana de oro. Si bien es cierto, es creada en el gobierno de Pierola y aquí va a ser para todo el país. Se da el código de minerías favorable al acerro de Pasco Min Company. Se va el código de aguas. Ahí está, aguas. Y se va a promover la exploración de la Amazonía, justamente para ver nuestras fronteras con Ecuador. Luego viene Manuel Candamo. Manuel Candamo va a morir de un cáncer al estómago. Manuel Candamo va a participar también en la guerra del Pacífico. De hecho, creo que va a estar preso, si no me equivoco, en Chile. Se va a cartear con su esposa y hace unos años atrás los descendientes de él van a publicar el epistolario, las cartas. Qué locura. Bueno, ¿qué va a hacer él? Dice tranvía Lima Chorrillos y promulgó la ley de los ferrocarriles. Ya, ya, y ahí quedó. Luego de esto va a pasar a gobernar, es el primer, acuérdate, es el primer. Luego de esto tenemos acá el primer gobierno de José Pardo Barrera. Así que a ver, ¿qué podemos decir de este señor? Primero dice se va a dar la invasión ecuatoriana a nuestro territorio. Oh, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Luego dice se da la reforma del sistema educativo. La educación primaria gratuita, escribe por favor, solo para varones, ¿ya? Solo para varones. Y también se va a dar el acceso femenino a las universidades. Menos mal, ¿no? Varón, ¿tú te imaginas estudiar 10 años de tu vida en un colegio solo para machos? En el Guadalupe, por ejemplo, todavía es un colegio solo de varones, el que queda en la avenida Alfonso Ugarte. Y luego en la universidad estar 5 años más con puros machos. Entonces, loco, ¿dónde distraes la vista? Loco, ¿dónde te ilusionas, loco? No, o sea, no sé, yo, gracias, ¿no? Gracias a esas mujeres que pelearon por una igualdad y por equidad, ¿no? Por paridad, ¿no? Si los hombres pueden ir a la universidad, porque las chicas no. Claro que sí, chicas. Bienvenida sea. Sí, mientras más mejor todavía. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es que no, imagínate, Cristian, ¿no? O sea, bueno, yo estudié toda mi vida en colegios mixtos. Mi papá y mi tío, ellos sí estudiaron en el colegio Guadalupe y siempre decían que se la pasaban peleándose, ¿no? Es que es cierto, cuando no hay chicas, la cosa se vuelve bastante violenta. No es broma, no existe. ¿Saben por qué, chicas? Esto no lo digo yo, esto ya lo han dicho los estudios sociales. Cuando hay mujeres en un espacio donde tradicionalmente solamente habían hombres, el espacio tiende a pacificarse. ¿Verás qué? Sí, porque, o sea, por lo general y eso pasa siempre, tú varón no me vas a dejar mentir, cuando un hombre se empieza a fijar en una señorita, por lo general trata de tener una postura diferente, ¿verdad? Para destacar del resto, ¿no? Te empiezas a bañar, nunca te has bañado, te empiezas a bañar,
de todas de 10 palabras que dices en una oración, 9 son groserías y la 10ª no se te entiende. Entonces, como te gusta esa chica, ya no dices groserías, te bañas, te empiezas a vestir bonito, empiezas a decir buenos días, por favor, pase usted, señorita, ¿verdad? Entonces, el lugar se tiende a pacificar, porque cuando no hay chicas, de verdad es poco violento. Sí, 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 es bastante violento. Entonces, bueno, dicho esto, se da el reglamento del acceso femenino a las universidades, se va a formar el primer gremio obrero, ¿no? Los panaderos estrella del Perú. Esto es algo que yo quisiera que tú entiendas por ahí, si hay alguien que es de izquierda, y por cierto, escúchenme bien, no hay nada de malo que seas de izquierda. El problema está si eres de izquierda radical, así como si eres de derecha radical. Profe, no entiendo. Por ejemplo, derecha radical, Hitler, Mussolini, Franco, Sánchez Cerro. Bueno, Sánchez Cerro no tanto, pero sí era tendencia fascista. Según este libro que está acá, de Tirso Molinari, profe de mi facultad, el fascismo en el Perú. Pero ya vamos a llegar a eso. Eh, Izquierda radical, profe, por ejemplo, Sendero Luminoso, el MRTA. Entonces, cada grupo político, derecha-izquierda, tiene sus radicales, gente que está dispuesta a pegarte para implantarte su ideología, porque no toleran al resto. Esos son. Pero si hay alguien de izquierda, normal, ya sabes, debes de entender una cosa. Los gremios, los gremios, los sindicatos de trabajadores son de corte anarquista. Luego los soviéticos, ya sabes, los bolcheviques, y luego los chinos con Mao, se van a dar cuenta de que esa reunión de trabajadores es importante, así que la van a absorber, porque son los anarquistas los que le van a decir a los trabajadores, loco, si quieres destruir este Estado, antes de eso primero edúcate. Así que con las mismas reglas de juego de tu empleador, o sea, del burgués, eso que dicen que todos somos iguales ante la ley, bueno, entonces ¿qué tienes que hacer? Pedir más leyes, pues. Pide 8 horas de trabajo, pide un seguro de salud, pide un bono escolar, pide un día de descanso dominical. Son los anarquistas los que le dan esta idea. Luego, después de las grandes revoluciones socialistas, van a ser absorbidos. Pero originalmente los sindicatos son de corte anarquista, porque ideológicamente un marxista no cree en un sindicato. ¿Por qué, profesor? Porque un sindicato te dice, tu trabajador, únete con otros trabajadores y reclama más derechos. Eso es un anarquista. Porque un marxista convicto y confeso te diría, proletario, únete y quítale la fábrica al dueño. Entonces, ¿ves la diferencia? Entonces, bueno, y eso poca gente sabe, ¿verdad? Eso poca gente sabe, ¿no? Pero ¿no? Ya tú ya como tú ya sabes. Entonces, bueno, dice, se va a subraya eso. Se crea la caja de depósitos y consignaciones, reemplazando a la sociedad recaudadora de impuestos que había creado Pierola, y se crea el Instituto Histórico del Perú, que hasta el día de hoy funciona, por cierto. Luego de esto se da el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Este tipo ha pasado a la historia del Perú como uno de los presidentes que más tierras ha entregado, ¿no? Pero primero se da el paro general obrero, porque aquí la gente, los pocos obreros que hay, los trabajadores aquí en la capital ya están reclamando más derechos. Se crea la ley de accidentes de trabajo. En el caso de que seas un trabajador de una fábrica, te rompes una pierna, coño, que al menos te pague la medicina, ¿no? Luego de esto, él va a firmar el Tratado Polo Bustamante, cediendo territorios a Bolivia, y aquí viene el dato importante. El Tratado Polo Bustamante es un tratado rectificatorio del Tratado Osma Villazón, que está acá. Con el Tratado Polo Bustamante escribe, se sellan nuestras fronteras con Bolivia. De ahí, loco, mira, ya te he entregado toda esa tierra, no me pidas más, compadre. Sí, es que nuestras autoridades son regalonas, ya sí, sí, son bien regalonas. Creo que hasta el día de hoy. Pero bueno, luego de eso se da el Tratado Velar de Río Branco. Según Jorge Basadre, con ese tratado se detiene, se pone fin al avance de Brasil en la selva peruana. Sí, porque no he visto cómo es nuestro, ya sabe, ¿no? Nos han dejado así con una cinturita. Mira, yo no es por hablar mal ya, pero si tú miras el mapa, da la impresión de que Brasil quiere llegar al Pacífico. Así como los gringos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los chinos son interesantes porque ellos son de la paciencia, ¿no? Esta flota que ha venido acá para depredar nuestro mar, bueno, así dicen los informes de la prensa, ellos dicen, ellos saben, ¿no? Que los gobiernos latinoamericanos no tienen
ni la administración, porque los recursos tenemos, pero no tienen la voluntad ni la administración necesaria para mantener barcos en alta mar 24 horas, sobre 24 horas. Entonces, cuando los marinos mercantes o la gente que defiende nuestro mar, yo no sé quién defiende nuestro mar después de Miguel Grau, se quitan, es ahí donde ellos entran a nuestro mar y hacen pescado arrastre y se levantan. Si hubieran tritones, sirenas, hasta eso se levantarían. ¿Ya? Entonces, sí, sí, sí. Con el Tratado del Río Branco se pone fin al avance de Brasil en la selva peruana. Eso es un dato importante. Y luego se crea la Asociación Proindígena. Leía ya para esos años va a intuir que, que dándole más derechos a ese grupo, um, tenía una buena base electoral. Tenía una buena base electoral. Tomando en cuenta además que la gente que se cree computaba aristócrata, um, los despreciaba, ¿no? Los despreciaba y eso no eso es de conocimiento público. Dicho esto, ves esta fotografía, dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billisburg. Y estos serán 20 centavos de pan si ganas Pillaga. Billisburg es un caso bastante interesante. Billisburg pertenece al Partido Demócrata, que es el partido de Pierola, y él es tachado como populista. ¿Por qué es tachado como populista o señalado como populista? Bueno, entiende que en esos años en Europa, en Estados Unidos, se les está dando más derecho a las clases populares. ¿Bien? Billisburg está en esa sintonía, pero durante el contexto de la República Aristocrática es un marciano. Porque, loco, ¿para qué le vas a dar más derechos a esa gente analfabeta, apestosos, arrapastrosos? Nosotros somos la inteligencia. ¿Para qué le estás dando más derechos? Entonces, ya la gente del Partido Civil lo veía muy mal, porque además Billingham no es el Partido Civil. Uh, Billingham gana las elecciones y nadie votó por él. Profe, no entiendo. Ya se habían cerrado, de hecho, la inscripción para candidatos, pero era tanta gente la que apoyaba a Billingham que no fueron a votar. Y como no fueron a votar, el Congreso decide darle el gobierno a él. Um, el Congreso, la mayoría del Congreso del Partido Civil. Así que, como este tipo comienza a darle más derechos a las clases populares, la gente del Partido Civil obviamente lo miró muy mal. No, no. Entonces se van a unir con un militar que ya había ganado cierta fama porque había combatido contra Colombia, creo, si no me equivoco, Óscar R. Benavides. Y van a decir a este tipo, ¿sabes qué? Derrócalo, y con el apoyo del Congreso, Óscar R. Benavides va a derrocar a Billisboom. Sin embargo, Billisboom va a hacer cosas interesantes, como por ejemplo, lo hemos recordado, no te vayas a paltear, escucha bien, jornada de 8 horas para los obreros del Callao. Si quieres ser más específico, del muelle y dársena del Callao. O sea, los estibadores, o mejor dicho, los que cargan la mercadería a los barcos o los que descargan la mercadería a los barcos, 8 horas de trabajo solo para ellos, ¿bien? Solo para ellos. El que hace las 8 horas a nivel nacional, eso es otra cosa. Entonces, bueno, luego también se crea el Departamento de Madre de Dios, ya está. En el primer gobierno de Oscar Benavides, que va a derrocar a Bismarck, hay a la Primera Guerra Mundial, y es así como la gente comienza a guardar. ¿Te acuerdas que te decía que había monedas de oro y monedas de plata en el país? Bueno, la gente comienza a guardar esas monedas. Aunque esto no es clase de economía, ya estamos, ya 3 minutos más y nos vamos. Gracias, tutor Luis Miguel. Um, Comienzan a guardar las monedas de oro y de plata. En economía, eso es una ley, ¿verdad? Creo que es la ley de Gresham o algo así. Bueno, entonces, para poder paliar eso, se va a dar el papel moneda. Debes de entender que los billetes que tú y yo tenemos, mira, entiende esto porque esto tiene que ver con la clase de Alan García Pérez, primer gobierno. Tú tienes que entender que esto no tiene valor en sí mismo. Esto es papel, no tiene valor en sí mismo. Antes la gente usaba monedas de oro y de plata. Y obviamente como una moneda de plata, una moneda de oro tiene un valor intrínseco en sí mismo, porque es un metal precioso. Cuando la gente comienza a guardar las monedas de oro y de plata por producto de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Óscar R. Benavides dice, bueno, ya la gente no va a usar monedas de oro y de plata, porque además dificultan mucho las transacciones económicas. Imagínate tú, varón o señorita, tu viejo o tu vieja te da una moneda de oro para que vayas a la pre y te compres tu lonchera. Mira, si esto fuera una moneda de oro, en mi mano tendría más de 900 soles.
Te compras un pan con pollo y un frutimix. ¿Cómo la señora te da vuelta? Con monedas de plata, se te entrega que entregar un bolsón de monedas de plata. Entonces, para agilizar las monedas, las transacciones económicas, lo que decía el gobierno peruano es lo siguiente: todo el oro y toda la plata se va a guardar en un banco. Ese banco, a partir de la cantidad de oro que tenga, puede emitir billetes. Un billete, una moneda en la actualidad, escúchame bien, es una representación simbólica de una cantidad de oro y de plata que tiene el banco, el BCR. Si el BCR emite más billetes que oro que tenga en el banco, ese billete va a perder valor. Y por eso justamente viene el proceso de inflación. Cuando tú no tienes oro, no tienes plata en el banco y sigues emitiendo billetes que no tienen valor, que no tienes oro o plata que sustente ese billete. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Luego de esto, ¿qué tenemos? El segundo gobierno de José Pardo Barreda, nos queda un minuto de clase, me darás 3 para acabar esto y nos vamos porque ya da tu de recreo. Durante el segundo gobierno de José Pardo Barreda se van a incrementar las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. Eso es un clásico en el siglo XIX. ¿eh? En el siglo XIX, siglo XX, perdón, en el siglo XX, 1900 en adelante, cada vez que los países del mundo se están matando, a Perú le va bien. Y tú dirás, ¿por qué, profe? Porque como somos un país primario exportador, para una guerra necesitan materia prima. Y sí, ya acabamos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando las guerras terminan? El Perú cae en crisis. Entonces, quédate con esa idea. Las rupturas de las relaciones diplomáticas con Alemania, eso se tiene que dar sí o sí, porque recuerda que el principal prestamista del Perú es Inglaterra. Es como que tú tengas tu pata de cole que siempre te invita a su lonchera y tú seas amigo de su peor enemigo. Es un poco rochoso, ¿verdad? Entonces, obviamente Perú necesitaba una excusa para romper relaciones diplomáticas con Alemania. Aprovechan el hundimiento del Norton, que se va a hundir en febrero de 1917 cerca de las costas de España. Y así Perú rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Segundo Reich. La rebelión de Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, era un diputado o senador del Perú que fue a Puno a ver por qué las comunidades campesinas del Puno estaban matando a gamonales. Y cuando se dio cuenta de que lo estaban haciendo porque los gamonales eran muy abusivos con esas comunidades campesinas en Puno y además estaban tierras. Hizo un informe de 500 páginas que durante el golpe de estado de Billisburg se perdió. Retornó a Puno e inició una rebelión. El gobierno peruano lo acusó de querer restaurar el Tahuantinsuyo y lo metieron preso y ahí quedó la historia. Luego de esto se da la jornada laboral de las 8 horas y el descanso dominical obligatorio, que es una pregunta clásica hasta en el examen general y aquí en la pre, y se va a reglamentar el trabajo de mujeres y menores de edad. El partido civil entra en crisis o el país al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido, Leguía es el que va a encauzar ese descontento popular. Va a dar un golpe de Estado porque cuando Leguía gana las elecciones, la mayoría del Congreso era del Partido Civil. Entonces Leguía da el golpe de Estado el 4 de julio. Y esto es muy simbólico, porque el 4 de julio es el día de la independencia de qué país. Y dale, porque ya tenemos que acabar la clase. De Estados Unidos. Y casualmente, un dato muy importante es este, mira. Es con Leguía donde pasamos de deberle mucho dinero a Inglaterra a pasarle a deber mucho dinero a Estados Unidos. Y el problema va a surgir cuando en Estados Unidos se da el crack del 29. Ese país entra en crisis, le deja de prestar dinero a los países latinoamericanos y más bien le pide a esos países que le paguen lo que él le ha prestado, retiran los capitales de esos países. Profe, ¿qué es retirar un capital? Imagínate que tú, como tienes plata, montas una sanguchería en Venezuela. Pero como de repente el banco te va a embargar tus bienes, entonces esa sanguchería la vas a vender y todo el dinero que recolectes lo vas a traer de nuevo al Perú. Eso es lo que pasa con Estados Unidos. Primero nos prestaban mucho dinero y tenían inversiones en nuestro país. Pero como el país, Estados Unidos, entra en crisis, van a volver a traer ese dinero a Estados Unidos. Y obviamente, si le sacas la inversión a un país como el Perú, que vive de las inversiones en ese momento, de las inversiones extranjeras, nuestra rueda económica se detiene y eso hace que la crisis se vuelva internacional. El gobierno de Leguía acaba justamente por el crack del 29.
Leguía firma el Tratado Salomón Lozano con Colombia, donde le va a entregar el trapecio amazónico, y el Tratado Rada Lamío Figueroa Larraín, o Larraín, como quieras pronunciarlo, donde se finiquita el Tratado de Ancón, Arica se queda para Chile y Tacna se devuelve al Perú. Este tipo también va a ser la ley de conscripción vial o la mitad republicana, donde le va a decir a todo el mundo, todos van a trabajar acá para construir pistas y carreteras. Con Leguía, el Estado peruano crece. Cuando digo el Estado peruano crece, por favor imagínate colegios, comisarías, casetas del ejército, postas con el escudo y con la bandera del Perú. Obviamente, si hay más instituciones de esa, hay más gente que trabaja ahora para el Estado peruano. Dicho esto, surge el APRA con Aya de la Torre, surge el Partido Socialista con Mariátegui. El APRA tiene filiación en México y el Partido Socialista de Mariátegui con la Unión Soviética, en la Tercera Internacional. Sí, 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 sí. Y bueno, luego Sánchez Cerro es el que le da el golpe de Estado, iniciando el tercer militarismo. Ha pasado como uno de los presidentes más corruptos del país, Leguía. Acá, por favor, date la tarea, porque ya hemos acabado la clase, de leer las cláusulas de la Constitución de 1920. Cuando Leguía da el golpe de Estado, convoca de nuevo elecciones presidenciales y convoca de nuevo elecciones para el Congreso. A Pedro Pablo Kuczynski creo que le faltó leer un poquito de historia, ¿no? Porque si le hubiese hecho algo así, nadie le hubiese dicho nada. Ese Congreso, ¿no? ¿Quién fue el que cerró el Congreso? Hasta lo aplaudieron, ¿no? Lo aplaudieron, ¿no? Entonces, bueno, gente que no sabe historia. Claves, chicos, y gracias por su atención. La número 1 es la letra B, la número 2 es la letra D, la número 3 es la letra A, la número 4 es la letra B y la número 5 es la letra D. Muchas gracias por tu atención, discúlpame el tiempo robado. Nos vemos la próxima semana. Estudia mucho porque ya viene tu examen esta semana. Chao, chao, chicos y chicas. Nos vemos. Cuídense mucho.